Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Bueno, qué día tan feliz, cómo se nota que brilla el sol, cantan los pajarillos... Estás feliz de encontrarte hoy aquí. Y no me preguntes más por qué, la verdad, pero pregúntamelo. ¿Por qué, Beatriz? Pues porque hoy voy a ser filóloga. Anda. Que es lo que más me gusta a mí ser en la vida. Más filóloga que de costumbre. Más filóloga que de costumbre, Vale. Incluso más filóloga que de costumbrismo, que también es un tema que trataremos hoy. Porque es verdad que a mí lo que viene siendo pues, de impartir una clase de literatura realmente es donde me siento yo realizadísima, entretenidísima. Y hoy, pues, queridas oyentas de Puedo Hablar, tenéis el privilegio de recibir de mi boca una lección magistral. Bueno, tampoco. Pero ¿por qué no? Eso que quede al juicio de las oyentas. Una lección magistral sobre doña Emilia Pardo Bazán. Ni más ni menos. Importantísima figura de las letras y de España en general, y un poco figura muy clave de una época, ¿no? Podríamos decir, o muy definitoria de una época, o, bueno, de lo mejor de una época, podríamos decir, ¿no? Bueno, y un poquito también lo peor, porque sí. Lo mejor de Emilia Pardo Bazán es que, como toda persona humana que se precie, Tiene sus claroscuros. Es humana como Chenoa. O sea, Emilia Pardo Bazán, precursora de Chenoa. Ella probablemente Digamos, no la usó... Chenoa de finales del 19. Bueno, no, al revés. O sea, era... Bueno, Chenoa es la Emilia Pardo Bazán del año 2001. Ojalá hubiera existido el chándal porque... Bueno, Emilia no sé si se hubiera arremangado el chándal, para decir, porque si fue ante todo algo fue curranta. Es una señora que trabajó muchísimo, le encantaba trabajar. Fíjate tú, a veces la vida qué cosas, ¿no? es sorprendente. Y nada, queridas oyentas, pues esto se viene a que estamos en el episodio 175, ni más ni menos. Ya... ¡Qué pesadas! Ya es como, cariños, hay que saber también cuándo parar, ¿no? Bueno, ¿paró Emilia Pardo Bazán? No por... Entonces, pues ya está, nosotras tampoco nos sentimos completamente a la altura de las circunstancias. Y yo antes de empezar quería decir una simpática cosilla, sobre todo también para manipular emocionalmente a nuestra audiencia. Perfecto. Que es la siguiente. Estáis avisadas. Me tocaba, yo siempre con la verdad por delante. Venga. Entonces yo os voy a manipular, pero también os aviso de que os estoy manipulando. Me tocaba elegir a mí personaje al que Dedicar un rendir especial. homenaje. Sí, tenemos la regla no escrita en realidad de que cada 25 programas le dedicamos un especial a alguna figura que nos guste. Entonces han pasado por aquí Martes y 13, que lo hice como más yo, ¿no? La parte biográfica. Rafael Azcona te tocó a ti. Gloria Fuertes hice yo. Llurena fue con ella misma. Sí. Luego tú hiciste referentes bisexuales. Efectivamente. Yo elegí a Lina Morgan. Sorpresas. Y ahora elegí yo a Emilia Pardo Bazán, pero con lo que quería manipularos a todos es con contaros pues que me ha costado mucho decidirme, también porque tengo ya la sensación como de, pero ¿cuánto Puedo Hablar nos queda? ¿Cuántos episodios especiales nos quedan? Tengo que prestarle mucha atención a la elección que hago porque podría ser la última, quién sabe. Sí. Entonces me costó muchísimo decidirme entre doña Emilia Pardo Bazán y Gómez de la Serna. Así que lanzo esta manipulación emocional. Coetáneos, ¿no? Además, más o menos. Es más joven Gómez de la Serna. Vale. O sea, sí que coincidieron algunos años vivos, tiempo, pero como coincidiste tú con Lina Morgan, es decir... con el mismo choque de trenes. Sí. Una influyó en la otra, pero vamos, que probablemente no llegaran a verse, a mirarse a los ojos. Y claro, es que Gómez de la Serna es un personaje increíble y también no tan conocido, porque yo creo que Emilia Pardo Bazán a la gran mayoría, por lo menos le va a sonar el nombre, ¿no? Cuando lean en Spotify, especial Emilia Pardo Bazán. O en iVoox. O en Apple Podcast. O en YouTube. YouTube, en cualquier plataforma. En Google Podcast también hay. Amazon. Tenemos de todo. Todo, cariño. Pero quería manipularos emocionalmente para que pidáis a través de las redes sociales. Nos encantaría un especial de Gómez de la Serna para que nos saltemos nuestras propias normas no escritas y hacerlo también y que me quede yo tranquila, porque es verdad que el siguiente especial va a ser el 200, es un número muy especial. A ver si llegamos vivas. Entonces hacerlo de Gómez de la Serna no tendría mucho sentido, pero sacarnos de la manga un especial Gómez de la Serna capítulo 180, 191. Pues ¿por qué no? Entonces ahí queda, por favor, pedidnos muchísimo que hagamos ese especial, porque de verdad que Gómez de la Serna es una persona
bastante fuerte, bastante fuerte. Pero bueno, ¿quién nos ocupa hoy? Venga. Os estaréis preguntando. Pues nos ocupa ni más ni menos que Emilia Antonia Socorro, Josefa Amaya, Vicenta Eufemia, Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa. Con ese nombre... Todas ellas. Con ese nombre, ¿cuánto dinero dirías que tiene esta mujer? Vamos, además era noble, ¿no? Era condesa. Era condesa. Entonces, claro... La condesa de Pardo Bazán, ¿no? De hecho. Yo creo que merece... Nunca he entendido esto, perdóname. A ver. Hay títulos nobiliarios que están adscritos, digamos, a un territorio, pero luego a lo mejor tú puedes ser título de tu apellido, ¿no? Es que, claro, a ver, vamos a ver. Los títulos... esto lo estoy diciendo sin haber hecho una investigación previa, puedo estar metiendo la pata, pero... Yo soy adicta, por ejemplo, a Wikipedia. Ajá. Y entonces yo estoy todo el día, en el momento que yo entro en Wikipedia pierdo la noción del tiempo y voy de link en link y de repente han pasado 5 horas reales. Y entonces me he leído muchas veces, he llegado a páginas de el Marqués de no sé cuánto, el Conde de no sé qué. Entonces, los títulos nobiliarios los otorga el jefe del Estado. El rey. Y digo el jefe del Estado porque algunos los otorgó don Francisco Franco, que en paz descanse. Vaya, por Dios. Entonces, en principio el rey, Y que no descanse en paz, por mí. Era una simpática ironía. En principio el rey. Pero claro, como Franco quiso ser el Rey León, dijo, hecho, yo voy a ser Rey León, el Marqués de Franco. Sí, y a Ana Torroja, ¿no? Claro, o sea, él concedió títulos, sí. Hay familias que tienen títulos que se inventa, porque al final los títulos nobiliarios son completamente invents. Yeah. Existen desde que existe la monarquía no visigoda, es decir, cuando ya empiezan los reyes castellanos, astuleros, no sé qué, cuando ya un poquito, digamos, muy entre comillas, para que nos entendamos, se empieza a formar España, muy entre comillas, porque España no aparece hasta muchos siglos después. Y bueno, pues los reyes, como reconocimiento a alguien que ha hecho algo importante, le dice, pues tú vas a ser el duque, el marqués, el conde o el vice, de lo que sea. Entonces, sí hay gente que es terrateniente, porque en el antiguo régimen el señor, que eran señores, poseía poseía una tierra o poseía un pueblo incluso. Sí. Entonces te podían hacer marqués de tu pueblo, porque ya era tuyo. Tipo duque del Lugo, ¿no? O te podían hacer marqués de tu apellido. Eso ya es una... Vale. O sea, eso se lo inventaba quien fuera. Lo que le viniera mejor, y ¿no? lo que claro, pues si tu apellido ya es chulo. ¿Y cuál es tu título nobiliario favorito? Hombre, el mío, por ejemplo, existe el marquesado de Cepeda. Ajá. Entonces yo me quedo en mi casa. Marquesa de Cepeda. Pero ya, o sea, existe el marquesado de Cepeda, existió el marquesado de Cepeda, pero ya no. O sea, eso alguien no sé qué pasó, la verdad es que no he investigado. Sí, pero los títulos también se extinguen, digamos. Sí, claro que se extinguen. Porque a día de hoy, esto yo no sé en el pasado cómo fue, a día de hoy heredar un título nobiliario supone tener que pagar bastante dinero. Hombre, y lo que sea poco me parece. Entonces hay familias que, a ver, ser noble no te convierte automáticamente en rico. Ya, claro, sí, ahí tenemos a y hay títulos que se pierden porque ya no se pueden pagar. Sí. Pero, por ejemplo, la marquesa de Griñón, que es Tamara Falcó, pues ella tendrá sus euritos de sus campañas de Instagram con Lancôme y dijo, pues yo me quedo con el título de mi padre porque puedo pagarlo. Me ha encantado, era Luis Escobar, ¿no? El marqués de las marismas del Guadalquivir. Esa persona Qué maravilla. Chulísima. Bueno, ya no solo Luis Escobar, es en cuerpo y gracia, genio y figura, sino ser el marqués de las marismas del Guadalquivir. Está guay, ¿eh? Hombre, es que y bueno, es que menuda persona también, tan apasionante. Presionarnos tengo por ahí para... las memorias. Sí, yo no las he leído. Pero es que menudo personaje. A mí ese señor me encanta porque ese señor en Buenas noches, señor monstruo, era el conde Drácula y era graciosísimo. Muy fuerte. Graciosísimo. Bueno, el Marqués de Leguineche en la trilogía nacional, por supuesto. Ay, qué risa, que coleccionaba bellos públicos. Bueno, se viene... Venga. Se viene especial Luis Escobar, lo descubriremos juntas. Emilia Pardo Bazán, que nació siendo noble, pero noble rica, porque como bien acabamos de decir, había nobles muy venidos a menos y de hecho la gran obra de Emilia Pardo Bazán, bueno, no la gran obra, sino la más conocida, precisamente va de nobles venidos a menos. Ella tenía, había euros, había currency. En su casa había gran moneda. Y efectivamente ella era hija del marqués de Pardo Bazán, que era su señor padre. ¿Qué año nació? Perdóname. Nació en A Coruña, en el año concreto de 1851.
un año buenísimo. Luego os voy a dar un contexto cultural para que nos centremos en qué coño está pasando cuando nace esta mujer, porque nace en uno de los periodos de la historia contemporánea, probablemente el periodo más convulso, porque la guerra civil fue la hostia, pero la guerra civil duró 3 años. Aquí se vienen como unos 40 años de una España que estaba pobre, no para. Y justo ahí pues va a nacer ella, y nace en una familia noble y rica, hija del conde de Pardo Bazán, título que ella heredará en 1908. Muere su padre, reina Alfonso XIII, si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, Alfonso XII o XIII. Yo creo que es Alfonso XIII. ¿no? Sí. Y Alfonso XIII, o sea, para que tú heredes el título no solo tienes que pagar, sino que el rey te tiene que decir, sí, puedes heredar. Entonces Alfonso XIII le dice, claro que puede usted heredar el título, entonces se convierte ella. Y por cierto, el marquesado de Pardo Bazán sigue vigente hoy en día. Sigue existiendo la condesa de Pardo Bazán, que es una señora que la investigué yo un poco, he olvidado su nombre, pero es una señora que se ha dedicado toda su vida, o sea, lleva 40 años de carrera, porque ya está ella un poquito enjuta, y lleva 40 años dedicada a la Cruz Roja Española. Anda, pero creo que has dicho marquesado y condesa. Es conde, perdón. Entonces condado, ¿no? Condado. El condado de Pardo Bazán. No sea que vayamos a dar un dato. Perdónenme, sí, bueno, te quiero decir, estamos en Puedo Hablar. Con la auténtica. En Puedo Hablar los sueños se cumplen, y si tú quieres ser marquesa, eres marquesa. Aunque sea condesa. Y se acabó y punto. Y luego otra cosa muy graciosa también de la infancia. Bueno, nace en un contexto rico, y aunque su padre, evidentemente, cuando ella nace, su padre no sabe que va a ser hija única. Su padre era una persona muy afín a los progresistas en España, luego explico esto también. A los liberales, entonces. A los liberales o progresistas. Del momento, sí. Y entonces decide que, aunque su hija sea una mujer, va a tener una educación digna de hombre. No dice eso, pero dice que va a tener la mejor educación que se pueda tener. Entonces ella desde muy pequeña es homeschooled, tiene institutrices o como se diga, y la educan no solo en saber leer y escribir, que ya eso en la época era la hostia, sino mujer, en tener una educación de historia, de idiomas, habla muchos idiomas y bla, 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 bla. Y aunque nació en A Coruña, realmente donde ella pasó su infancia fue en un sitio muy bonito, que es el Pazo de Meirás. ¡Hombre! Que probablemente lo recuerden porque cuando esta increíble persona, que es Francisco Franco, formó su propia dictadura, dijo, do it yourself. No, dijo, ¿con qué me quedo de todo esto? Entonces dijo él, claro, los Pardo Bazán, cuando Franco llegó al poder, usurpó el poder, tomó el poder, Pardo Bazán tampoco se había muerto hace tanto, sí que habían pasado ya igual 15 años, pero vamos, que no tanto. Y entonces Franco, que era muy listo, supo con qué pazo quedarse, y fue el pazo de la familia progresista de los cojones. Probablemente dicho con estas palabras. No tengo fuentes. Pero con un tono de voz mucho más atiplado. Se quedó con el pazo de Meirás, que es un pazo precioso. De hecho, estaba el litigio durante todos estos años hasta que el pazo de Meirás por fin volvió un poco al dominio del Estado. Seguía la biblioteca de Emilia Pardo Bazán allí, ¿no? Que era un poco, pues... Creo que era la biblioteca de su padre. Del padre. Pero bueno, vale. Que al final la biblioteca del padre es la biblioteca con la que Emilia estudió. Claro, con la que se nutrió la hija, claro. Entonces era un poco como de verdad muy fuerte, ¿no? Que Franco tuviera en su poder la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. Y la razón de coger ese pazo, bueno, además de que era un pazo, quiero decir, era familia rica. Entonces era un pazo de la hostia. Realmente fue, le voy a coger la casa a los progresistas de mierda. O sea, ni más ni menos. Y ya está. Bueno, pues ¿cómo hace las cosas Franco? Nuestro amigo Juanín, estuvimos en Galicia este agosto y visitamos bastantes cosas, y nos explicó que cómo se obtiene, digamos, la categoría de pazo, cómo se obtenía. Y era que pazo tenías que tener un recinto, digamos, acorralado, ¿no? Por aparte una palabra mejor, sí, vallado. Tienes que saber hasta dónde llega tu linde. Eso es, o sea, tiene que estar vallado, o sea, tiene que tener una cierta independencia, o sea, que esté ahí aislado del resto, digamos, que no esté ahí en mitad de tal. Tiene que tener capilla y horno, me parece. En su día, si lo tenías más importante que hay. Horno y cruceiro, me parece que era. Horno, capilla y cruceiro. Si tienes esas tres cosas... Pues o quizá hórreo.
nuestras oyentas gallegas... Hórreo, porque el cruceiro se pone en cruce un cruce de caminos. Verdad, sería hórreo, no tienes por qué tener un cruce de caminos. Las oyentas gallegas nos lo sabrán corregir, pero o sea que me hizo gracia, ¿no? Sí, que si tienes horno, tendrás que tener hórreo para conservar el trigo. Y chimenea para que saliera y tal. Entonces es como que el Pazo, que es los palacios gallegos, digamos... tenían ahí sus normas para que tú tuvieras un Pazo. Muy bien. No, cariño, no llegabas. Pues ya que nombraste la biblioteca del Pazo de Meirás, precisamente en esa biblioteca es la que le sirve para educarse. Son los libros que tiene a su mano Emilia y las personas que vienen a casa a educarla. Y ella tiene muy buen recuerdo, nombra muchas veces esa biblioteca de su infancia, ¿no? Porque son los primeros, digamos, alimentos que tuvo, o sea, tenía alimento espiritual porque tenía su capillita, tenía alimento nutritivo porque tenía su horno, físico. Pero también necesitaba el alimento intelectual y entonces ella siempre recordará esa primera biblioteca. Y una cosa que me hace muchísima gracia para que vayamos entrando, ¿no? Nos hagamos esa imagen de la persona de la que vamos a hablar hoy, que es lo repipi petarda que tenía que ser, porque ella decía que cuando era pequeña sus libros favoritos eran... O sea, estamos hablando de una niña, a los 12 años entra en un colegio de Madrid. Es decir, esto fue una niña de 10 años, imagínate. Con 10 años, sus libros favoritos eran Don Quijote de la Mancha, la Biblia y la Ilíada. Perfecto. A los 10 añitos de edad. Lo mejor de cada casa, vamos. O sea, ya imaginaros cómo era Doña Emilia. Menuda. Ella con 10 años ya era Doña Emilia. Ya era Doña Emilia. Era increíble mujer. Ya tenía la verruga esa. O sea, tú con 10 años, ¿cuáles eran tus libros favoritos? Por comparar. Pipi calzas largas, alguno de pesadillas. Es verdad. Y no sé, y Fray Perico y su borrico. Madre mía, es que... Bueno, y Mortadelo, ¿no? Y los cómics de Mortadelo y Filemón. Yo fíjate que me he acordado, gracias al ejercicio de memoria que he hecho pensando en Elio, me acordé que por mi comunión me regalaron la colección completa de Érase una vez el cuerpo humano. Y estuve bastantes años obsesionada, porque claro, los dibujitos eran tan divertidos, claro, cada tomo era como una parte del cuerpo humano, el hígado, el cerebro, la piel, no sé qué, tal, y venían esos dibujos increíbles y maravillosos que a mí Yo me era más gustaban de Érase mucho. una vez la historia. Yo el cuerpo humano. Me gustaba más. Durante unos años de mi vida, supongo que mis padres tuvieron esperanza en que yo fuera bióloga. Me quedé en filóloga. O sea, yo elegí el formato en vez del contenido. Y bueno, pues una niña repipi, al fin y al cabo una Marisa Vidilla que con 12 años, dado que la chica valía, o sea, porque hablábamos un poco también en el capítulo de Aquí no hay quien viva, de que se puede ser Nepo Baby con talento y Nepo Baby sin talento. Claro. Sin duda alguna ella era Nepo Baby. Pero además pues debía ser una mujer muy inteligente, su padre supo ver eso y bueno, quiso fomentarlo, y lo que hizo fue, ya que su padre empezó a simpatizar con el Partido Liberal Español, gracias a sus contactos, pues colocó a la niña en un colegio francés en Madrid, de estos de élite, y entonces pues a los 12 años de edad Emilia se viene a Madrid y entra en un colegio donde sobre todo la educan en los valores franceses, que estamos en 1863, pues en Francia ha pasado hace menos de un siglo la Revolución Francesa, y los nuevos valores que todos conocemos de igualité, fraternité, soufflé, todo ello. Entonces ella empieza a recibir esas ideas, ¿no? Y también entra en contacto, que eso también es muy importante, en este colegio le deben machacar bastante, o al menos así lo expresa ella, con Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo también es de la generación anterior a Emilia, probablemente el escritor más importante del momento. Víctor Hugo además es muy interesante a nivel historia de la literatura, porque él es el puente, digamos, en literatura francesa, él es el puente entre el romanticismo y el realismo. Por ejemplo, una de sus obras más importantes, que como mínimo suena a todos el título, que es Los Miserables, es una historia que tiene mucho de movimiento realista que estaba empezando a surgir, en el sentido de que trata de reflejar lo que está ocurriendo de verdad y cómo son las clases bajas de verdad, pero también tiene mucho de romanticismo en el sentido de que hay un héroe tocado por la gracia de Dios, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y esto es importante porque, bueno, si te educan con ese modelo, pues lo normal y lo lógico es que si tú empiezas a despuntar como escritora, empieces a despuntar en ese mismo camino, ¿no? Y realmente así fue, porque también fue Emilia una escritora muy precoz.
a los 15 años de edad escribe su primer cuento y incluso hasta que escribe su primera novela, o sea, en esta primera etapa creadora... Bueno, infantil, es que con 15 años en aquel momento tampoco eras una infante, sobre todo porque ella se va a casar a los 16. Ya. Es decir, Era mocilla. claro, sí, era en la mocedad de Emilia Pardo Bazán, el romanticismo todavía está muy presente, a pesar de que ella va a ser el gran emblema del naturalismo en España. Pero Sí, bueno, al final empieza. Si eres el emblema del naturalismo, al final es porque vienes de lo anterior. Claro, ¿no? y porque tu generación es la que evoluciona, ¿no? Y en su caso, pues ella fue precisamente la persona que hizo evolucionar en España del realismo al naturalismo, aunque el naturalismo no acabó de cuajar, luego os contaré por qué, simpático cebo. Y cuando Somos termina... el sálvame de la literatura española. Ojalá, un sueño sería. Termina sus estudios en el colegio y no puede ir a la universidad. Ella parece que sí que desea acceder a la universidad, pero en aquel momento estaba vetado. O sea, no había ninguna opción de que una mujer entrase en la universidad, así que decide casarse. Se casa a los 16 años con un chico que es estudiante de Derecho, que tiene 19 años, también de familia noble, y antes de casarse, ya había dicho yo antes que a los 15 años publica su primer cuento. Un cuento, por hablar un poquito de literatura también, Venga. Que se llama Un matrimonio del siglo XIX. Estará aquí. Y es delicioso. O sea, ese cuento, ¿sabéis dónde está? Os lo voy a decir a todas. No sé si conocéis, si tú conoces, querida Enrique, Cervantes Virtual. Sí. La Biblioteca Cervantes Virtual. La Biblioteca Cervantes Virtual puedes leer absolutamente todo lo que ya está libres de derechos de la literatura española completamente gratis. Entonces, id a la Biblioteca Cervantes Virtual, ponéis en el buscador Un matrimonio del siglo XIX. Es un cuento muy cortito, creo que son 3 páginas de Word. Os lo leéis, pero tenéis que leerlo pensando que esto lo ha escrito una niña de 15 años, porque es un cuento bastante repipi, bastante marisabidillo. 1866. Bueno, lo escribiría antes porque sí se publicó, sí. Pero bueno. ¿De qué va Un matrimonio del siglo XIX? Pues de una niña rica que se casa con un hombre que también tiene dinero, pero no tanto como ella. O sea, ella es rica. Y se casa con un hombre que tiene posible, o sea, que no está muerto de hambre, pero que tampoco tiene no mucho... no le llega. Que tampoco tiene para tirar. Autoficción quizás. Y esta niña, pues básicamente, como ha nacido rica, ella cree que el dinero nace de los árboles, con lo cual gasta y le encanta, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que en el viaje de novios, este matrimonio del siglo XIX, en el viaje de novios, a Italia concretamente, que casualmente también fue el lugar donde ella fue de viaje de novios, el matrimonio se arruina, porque ella se va a Italia, se pone a comprar, a gastar, a venga. ¿Quién no ha ido a Italia? Se le ha ido un poquito la tarjeta de crédito. Bandas. Y entonces el drama de este cuento es que al final el matrimonio, al verse arruinado recién casado, tienen que tomar la terrible decisión de ponerse a trabajar. Vaya por Dios. Horrible. El peor final posible. Es que así es el realismo es duro, el realismo no es el romanticismo, ¿no? No hay un final glorioso, no, aquí es, cariño, ¿te has arruinado? Pues tendrás que trabajar. Pero eso no es lo mejor de todo, lo mejor de todo son las 2 últimas frases del cuento, que es un poco como, bueno, los cuentos sabéis que tienen una moraleja final que cierra ese cuento con algo que tú has tenido que aprender. Y Emilia, a sus 15 añitos de edad, escribe: pero por desgracia, no todos siguen el camino de reparar los males causados por la disipación con el trabajo. Y sin embargo, es el único medio de cortar esa gran enfermedad de nuestro siglo. O sea, ella, con 14 años y medio, dice: es una pena que en España la gente no se dé cuenta de que si te arruinas, lo que tienes que hacer es trabajar. Y como la gente no se está dando cuenta de este proceso mental que yo con 14 años y medio sí he logrado discernir, pues esto es lo malo que le está pasando a España. Esta es la gran enfermedad de España, que la gente no se quiere poner a trabajar. Me hubiera gustado. Las últimas palabras son: es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Pues sí, esta es Emilia, esta es la cabeza de la que va a surgir pues grandes obras y grandes obras de la literatura y grandes ideas que todavía hoy siguen peleándose. O sea, Emilia es una figura muy, muy fuerte. Y bueno, pues como ya sabemos, esta mujer se casó a los 16 años con un hombrecillo y se van de viaje de novios a Italia, y al volver deciden mudarse a Madrid, la pareja, ya casada,
porque el padre de Emilia es elegido diputado en las Cortes Españolas como militante del Partido Liberal Progresista, y aprovechando que el padre se traslada a Madrid, pues Emilia y su marido también se trasladan a Madrid y van a vivir juntos. O sea, está en una casa así, bueno, con el suegro por ahí pasándose. Yo creo que Emilia y su padre tenían muy buena relación, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues empieza la vida matrimonial de esta chiquilla. Y empieza también la vida política y pública de su padre en el Partido Liberal Progresista. Y algunos de ustedes están preguntando, ¿y esto qué es? ¿Qué es el Partido Liberal Progresista? Entonces aquí vamos a hacer una pausa para el contexto histórico. Vamos a hablar un poquito de historia de España porque, oye, hay gente, no todas son adictas a la Wikipedia como yo. Claro. Y quizás no todas tenéis en mente un poco qué coño está pasando en este momento tan convulso. Ya os digo que la guerra civil no es nada en comparación con esto. Bueno, tanto como nada, pero... No, pero que eso que fue... Que si 3 años todavía resuenan hoy, imaginaros todo lo que pasó en aquel momento. Sí, batallando. Entonces, pues, como bien decía, Emilia nace en un periodo muy convulso de la historia de España. Cuando ella nace en 1851, está reinando Isabel II. Que Isabel II es una reina que se recuerda muy chuli, muy guay. Pero tremenda. Pero vamos a poner las cosas en su sitio. Isabel II es una mujer a la que le ponen la corona encima con 13 añitos. Porque cuando su padre muere, ella era muy pequeña. Y está viendo tantos líos, bueno, para empezar diréis, anda, una mujer que es reina, ¿cómo va a ser eso si ahora con Leonor hemos tenido unos líos que no veas? Bueno, porque su padre fue el Franco del siglo XIX, yo creo. Su padre debió ser un monarca de armas tomar, a su padre no le llevabas tú la contraria, entonces como solo pudo tener una hija. Y quizás alguien se pregunte, ¿y por qué solo pudo tener una hija? Pues porque el rey Fernando VII, esto es historia, esto es fact, no me lo estoy inventando, tenía un pene descomunal y no podía realizar penetración, entonces le costó muchísimo tener hija. Ahora, la hija tenía que ser suya, porque tienen la misma puta gana de Borbones. O sea, está claro que no fue en plan de, bueno, pues alguien dejó embarazada a la mujer para que... No, fue él. No sé cómo se las ingenierían, pero fue él el que embarazó a esa mujer porque la hija era igual. Y eso, cuando el padre muere, la hija es muy pequeñita, hay una regencia y demás, pero a los 13 años de edad ya dicen, mira, cariño, vamos a sacarnos una orden del coño, que a los 13 años de edad tú ya eres mayor de edad, porque es que está el reino que no se puede. Entonces, con 13 años... Sí, porque ella cuando muere el padre ya es un bebé, ¿no? Sí. No sé si bebé, pero vamos, sí, igual tiene una unidad de años o 2. O sea, es una cosa, tiene que haber una regencia sí o sí. Y a los 13 años la convierten en reina, pero claro, aquí está el truco. Pones de reina a la reina, pero realmente ella no está gobernando, porque tiene 13 años, están gobernando los hombres que están detrás de ella, que hacían con la reina lo que les dio la puta gana, y eso hizo pues que hubiera tantísima inestabilidad en España. Cuando reina Isabel II ya hay gobierno, o sea, está por un lado la reina, pero por otro lado está el gobierno, pero solo hay 2 partidos, los liberales o progresistas y los moderados o conservadores. Los moderados o conservadores son los que quieren antiguo régimen, por decirlo así, ¿no? Los que estaban muy a gusto con el antiguo régimen, en el que todos los poderes recaían sobre el rey, y el rey era todo, y arriba el rey nos daba estabilidad para todo lo demás. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Efectivamente. Y los progresistas liberales son los que creen en las ideas de la Revolución Francesa y tratan de traerlas a España. Pero en España, pues yo no sé si es que tenemos el gen conservador o qué, pero hija, cuesta muchísimo. Y el siglo XIX es el mejor ejemplo de lo que costó traer ideas progresistas a España y la reacción tan grande que causó el hecho de que en cuanto gobernaban los progresistas, en cuanto conseguían un mínimo avance, la reacción a la contra era tan fuerte que imponían todavía más el absolutismo. Imponían todavía más al rey, imponían todavía más las cosas. ¿De qué nos suena esto, verdad? Sí, ¿verdad? Los avances sociales que tienen una reacción y de repente una presidenta de las Cortes se permite no saludar a una ministra, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues eso, nace esta mujer en el año 1851 y, por ejemplo, en 1854 pues ya hay una revolución progresista en España. En el año 1855 tiene lugar la primera huelga general de la historia de España, que ocurre en Cataluña, en una empresa, en una industria. Y en el año 1856 los progresistas consiguen redactar una constitución, la constitución que estaba
estaba Vicente Aranda. La Constitución vigente cuando nació Emilia Pardo Bazán era la de 1845. Y en el año 1856 dicen, esta Constitución ya no vale, vamos a redactar otra. Pero esa Constitución se la llama la non nata porque no consiguieron aprobarla, porque proponía ideas demasiado liberales, o sea, los liberales se pasaron de la raya, porque, por ejemplo, proponían la libertad de culto. ¿Cómo se les ocurre, no? Proponían otra desamortización, probablemente nos suene a todos la de Mendizábal, que fue de los años 30, pues ahora se proponía otra nueva desamortización, que básicamente es quitarle bienes a la Iglesia, sí. Y tampoco por ahí. Y luego también proponían una medida que tú también la ves y dices, hija, amiga, date cuenta, ¿dónde vas? Pues una de las medidas que proponían los liberales en España, en esta nueva Constitución, era la educación primaria. Madre mía, se les ocurrió que todos los niños de España recibieran una mínima educación, una mínima alfabetización. Y por último, también proponían el sufragio universal. O sea, España no, pero sufragio universal real. Ya. España pionera, pero claro, no llegó a ser pionera porque no, se rechazó. ¿Cómo sería España, no? Si de repente estas ideas de verdad se hubieran extendido, ¿no? Y se hubieran naturalizado. ¿Seríamos franceses? Pues no sé lo que seríamos. ¿Seríamos una república? Eso yo creo que sí, pero a saber, ¿no? ¿Qué pasó? Que los liberales cruzaron demasiadas líneas, que también esto nos suena un poquito nos resuena con el presente, y entonces ocurrió la contrarrevolución de 1856 liderada por O'Donnell, una persona que quizás os suene porque tiene una parada de metro. Millones de plazas, calles y tal. Por eso siempre lo he pensado yo. Nos quejamos, y con razón, evidentemente, de los nombres franquistas y fascistas de calles y plazas. Estamos tan entretenidos. Echas para atrás y dices, quizá no se puede llamar fascismo, ¿no? Pero la gente terrible, terrorífica de otras épocas... Es que esto es un tema, o sea... Ha pasado el tiempo suficiente, ¿no? Se ha reparado tan mal. No se ha reparado. A quien le expliques del extranjero o del futuro los vaivenes de una ley de memoria histórica ahora democrática en España, o sea, como que eso sea un debate, o sea, que seamos, yo creo que, lo diré mal, pero creo que somos el segundo país del mundo con más muertos. Eso es un bulo. Sí. Pero vamos, que hay muchos. Hay muchísimos. Bueno, un país con miles de fosas comunes, de cadáveres en las cunetas y tal, y que no seamos capaces de entender como sociedad que eso merece, si no te digo ya una reparación económica o tal, te digo una dignificación. Vamos a ver lo que hay, vamos a estudiarlo y vamos a darles la sepultura que las familias elijan. Simplemente eso. Pues ni eso. Claro, se ha hecho tan mal en términos de guerra civil y franquismo que evidentemente no nos vamos a parar en molestarnos en lo que se hizo mal en el siglo XIX. 1850. Es como que ya lo hemos perdonado porque ya es como, pues damos esto por perdido, pero lo damos por perdido de verdad, porque al final los nombres con los que nos estamos quedando y los que lo estamos honrando son los de los conservadores. Sí. Y los de las personas, que tenían un ideario y un camino muy marcado. Entonces... los progresistas se pasan de la raya, entonces eso provoca la contrarrevolución de 1856 liderada por O'Donnell, que por lo menos traerá unos años de estabilidad. O sea, aunque sean conservadores, es verdad que consiguen manejar un poquito el terreno, y hasta el año 1863 hay unos poquitos años de estabilidad en España. En 1868 se acaba el reinado de Isabel II. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿se murió la reina? No, la echaron porque ocurrió la Revolución Gloriosa contra el gobierno y contra la reina, revolución cuyo lema era ¡Viva la soberanía nacional! ¡Abajo los Borbones! Esto ocurrió en el año 1868. Da igual cuando leas esto. Sí, real. Y a raíz de esta revolución, de nuevo los progresistas toman el mando y comienza el sexenio democrático, que es básicamente, por reducirlo y por explicarlo muy brevemente, un sin Dios. O sea, es una pena que cuando los progresistas llegan al gobierno
yo creo que, ¿sabes cuando quieres hacer tantas cosas que te bloqueas y no haces ninguna? Yeah. Pues yo creo que le pasaba un poco igual, que estaban tan... que querían hacer muchísimas cosas y no, quien mucho abarca poco aprieta. Porque llega el sexenio democrático, que son 6 años de un intento de democracia, que duran hasta 1874, cuando Emilia tiene 23 años. O sea, todo esto que está pasando es la juventud de Emilia. La juventud, sí. Y en 6 años tenemos un gobierno provisional presidido por el general Serrano, una nueva constitución de 1869, un reinado de Amadeo I de Saboya, que básicamente fue, ay madre, no nos ha salido muy bien el gobierno, vamos a buscar un rey, pero vamos a buscar un rey que no sea un Borbón. Y se traen a un señor que es literalmente como si de repente cogen a Enrique y le dicen, ¿quieres reinar en el pueblo islandés llamado Rikispiskis? Me viene bien. Es como, bueno, pues oye, si me dais un sueldico voy para allá, pero el señor no sabía, o sea, I have no idea what I am doing. El asesinato del general Prim, que el general Prim era un famoso general progresista. Una república que no llega a 2 años. La primera república. Todo esto en 6 años. Sí, sí, sí. Un golpe de estado del capitán general Pavía y una dictadura de Serrano. Dictadura que no es que él, o sea, no al estilo franquista de tomar el poder por cojones, sino simplemente que decidió gobernar sin hacer unas cortes, con lo cual se consideró dictadura porque estaba dictando sin unas cortes, sin un parlamento, sin unos diputados. Todo esto en 6 años. Y claro, como los progresistas pues lo hicieron regu, pues llegó la restauración borbónica con todo su poder que arrasó. O sea, la gran mayoría de los problemas que tenemos ahora probablemente vengan de esa restauración borbónica, que básicamente fue arrasamos todo y empezamos de cero y empezamos a hacer las cosas bien desde su punto de vista, ¿no? Y también este es como el contexto político y otros datos interesantes que nos pueden ayudar a fijarnos en esta época, a contextualizar esta época, es que, bueno, cuando Emilia Pardo Bazán nació, la tasa de alfabetización en España era del 20%, es decir, el 80% de la población era analfabeta. El crecimiento demográfico durante el reinado de Isabel II fue de 12 a 16 millones de habitantes, es decir, los habitantes en España pues parece que iban creciendo. Empezó la revolución industrial en España, pero fue muy limitada a muy pocas provincias de España, porque en el resto el sistema feudal y sobre todo España es un país que siempre, digamos, su base ha sido la agricultura y la ganadería. Entonces la revolución industrial en este periodo empezó, pero no acabó de despegar. Despegará a finales del siglo XIX. La consolidación del capitalismo industrial, anda hija, y con ello... De aquellos polvos estos lodos. Y con ello el nacimiento de la clase obrera, es decir, las personas que tienen que trabajar en esas fábricas y demás. En esta época también aparece el positivismo, que esto es una cosa que me encanta. Y yo me tomo la libertad de mandar un simpático mensaje a todos nuestros oyentes. Vamos a ver. El positivismo es una corriente de pensamiento que surge en el siglo XIX y que básicamente lo que dice es: para afirmar algo tienes que tener pruebas, tienes que haber probado lo que está ocurriendo. O sea, si quieres afirmar que 2 más 2 son 4, pues tienes que coger 2 bolis, otros 2, juntarlos y decir, mira, ¿ves? Hay 4. Entonces, toda esa gente que en el año 2023 se pone en sus biografías de Tinder, en sus publicaciones de Instagram, que es positivista, porque le encanta ser positiva. Vamos, por favor, o sea, de verdad. Me encanta el positivismo. Hay tanta gente, no te puedes imaginar la cantidad de gente que yo veo en Tinder que pone positivista. Digo, ¿positivista? ¿Qué eres, Darwin? O sea, me pone negrísima. Vamos a llamar a las cosas... las Galápagos. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, por favor. El positivismo es un movimiento, sobre todo una corriente filosófica del siglo XIX, corriente filosófica que, aunque no tiene una evolución, digamos, natural, usaron los nazis para justificar los experimentos que hacían en los campos de concentración. Así que no seáis positivistas y sobre todo no seáis idiotas, no cuesta tanto. Es que buscas positivismo en Google y sabes lo que estás diciendo.
Y luego ya, y ya que seguimos con la reclamación, tampoco sois positivos. O sea, ¿qué coño sois un puto electrón? No hace falta ser positivos en la vida. Se puede ser optimismo, ¿no? Son tontos. O sea, si vosotros os encontráis una persona positivista, es una red flag increíble. Huid de ahí. Me recuerda mucho a cuando, creo que era en Un Gran Hermano, había mucha gente apoyando, supongo, a alguien llamado Sofía. Entonces era, yo soy sofista. Bueno, pero bueno. Y decía, claro, entonces tú vas contra los presocráticos, ¿no? Quiero decir. En contexto, un hermano puede tener su... Pero vamos, esto no puedo. O sea, no puedo con la gente que pone a favor del positivismo. Eres tonto. Bueno, pues, y en positivismo en la ciencia, en la filosofía y en las artes... realismo, ¿no? Van a ser los años que el realismo fue uno de los movimientos artísticos que más pegó en España, sobre todo después del barroco, porque los movimientos de después del barroco no acabaron de... Y de repente en el realismo pues aparecen autores en todas las artes, en pintura, por ejemplo, bueno, en Francia... ahora mismo quien va a ser quien nos sirva como de referencia cultural es Francia. Todos los movimientos franceses son los que van a influir en Europa. Sí. Entonces el realismo francés en pintura, por ejemplo, es Courbet. Creo que es Courbet, no sé francés, a pesar de tener Babel instalado. Y el origen del mundo es su En España, obra... sin ir más lejos, pues hija, es que tenemos a Benito Pérez Galdós y a Leopoldo Lasclarín. O sea, el realismo lo peta que no veas. Pues por ahí es donde se va a mover Emilia Pardo Bazán. Y otro dato muy curioso también de cuando nace Pardo Bazán. Aparece el periodismo en España, porque en una de esas constituciones progresistas que se intentan aprobar y que al final se aprueban y tal, pues alguien decide incluir libertad de prensa y asociación. Y entonces aparece el periodismo en España y funciona de la hostia. O sea, ahora mismo estamos asistiendo a la decadencia total del periodismo. Vaya, en aquellos años el periodismo fue el TikTok del momento. O sea, todo el mundo quería ser periodista. A pesar de la escasa alfabetización, recordemos que solo un 20% de la población estaba alfabetizada, aunque eso va a ir creciendo paulatinamente a lo largo del siglo XIX. El periodismo lo peta muchísimo y precisamente es en la profesión de periodista, en el ámbito del periodismo, donde Emilia empieza a, digamos, a escribir ya de manera más asidua. Y a pesar de que ya había publicado un cuentecillo, pues donde ella ya empieza a crear profesión y a trabajar, es en el periódico El Imparcial, donde se estrena y durante muchos años seguirá como cronista de viajes. A ella le encanta viajar, también porque tiene perras. Y también porque su padre... Tiene curiosidad, que no su padre, no tan común como tener perros, que había más gente con... su padre, El digamos Imparcial, que... perdóname, pero ahora es un restaurante, ¿no? Sale en Madrid, en la Duque de Alba. Ay, no me sé. Está esto. El Imparcial, que ahora es un restaurante, pero era la redacción de El Imparcial. Ay, no me puedo entonces. Y puedes comer ahí completamente. Pues ahí se estrenó Pardo Bazán como cronista de viajes, que no recordemos que ella, estamos hablando de todo esto, pero no deja de ser una mujer. Es raro que una mujer trabaje en la prensa. Sí podía trabajar como redactora de folletines, que eran las novelas de la época, pero ella quería algo más. Y bueno, pues empieza como cronista de viajes porque le encanta viajar y entonces cuenta... bueno, el punto de partida de esos artículos son los viajes, en plan, pues fui a Francia, pero luego al final en esos artículos empiezan a ver un poco sus ideas, las ideas que le interesan y las ideas que quiere traer a España. Y ella, por ejemplo, una cosa que siempre decía es que ella dice que como parte de la educación, o sea, ella por supuesto que defiende la educación a muerte y educación para hombres y mujeres, exactamente el mismo tipo de educación, pero como parte de esa formación que le puedes dar a un joven, ella defiende viajar, o sea, que viajar forme parte del currículo. Un Erasmus, completamente. Y claro, porque ella al final lo que viene a concluir es que viajando aprendes muchas otras cosas y además viajando puedes llegar a hacer digamos, el salto mental de ver qué le falta a España o qué carencias tiene, qué problemas tiene y los puede solucionar con las soluciones que le han dado. Apertura de miras. Entonces ella recomienda viajar una vez al año como parte del proceso educativo de una persona y además en estas primeras columnitas que ella empieza a escribir como crónicas de viaje se nota muy bien
que ella está a favor de la europeización de España. Ella cree que España no es Europa a nivel cultural, no está a la altura, y entonces uno de sus motores, yo creo que a lo largo de su vida, es importar ideas extranjeras que están funcionando a España. Como cosa divertida, o sea, todavía estamos con una Pardo Bazán joven, todavía es una mujer joven, aunque ya es casada y ya ha tenido algo... Bueno, no, tarda 7 años en tener el primer hijo, porque viaja mucho, ella quiere viajar. Está otras. Y es muy curioso también decir que precisamente en estas columnas que ella empieza escribiendo en el periódico, empieza también a verse de qué pie cojea, y es muy bonito que ella era carlista, convencida, que yo, o sea, no justifico su elección, pero yo puedo entender que si son unos años tan convulsos en España, que la reina no sirve, los políticos tampoco, el ejército está súper metido en política y demás, pues al final ella supongo que era carlista como diciendo todo esto está funcionando mal, mejor empezamos desde la cero. Alternativa, claro. ¿no? Sí, porque no lo has mencionado en este repaso, pero Carlos era el tío de Isabel II, ¿no? Sí. Y, era un familiar no directo, pero es como el Froilán ahora mismo. En plan, pero lo que pasa es que no era Froilán. O sea, que era como la alternativa a que reinara un bebé. Efectivamente, sí. Y no, la gente evidentemente prefirió que gobernase un bebé, más que nada porque así podían gobernar ellos. Ponían al bebé delante y decían, está gobernando el bebé, pero realmente están gobernando ellos. El bebé jefazo fue Isabel II. Efectivamente. El auténtico bebé jefazo. Entonces ella era carlista convencida, al menos en sus años jóvenes, y también muy católica. Muy católica, porque claro, en el Pazo había capilla. Imagínate. Entonces esto creo que también es importante tenerlo presente, que bueno, que es bueno, una también mujer... digamos que lo natural de la época. Bueno, ya había gente, sí. ya había, o sea, cuando había propuestas de libertad de culto, pero bueno, que digamos incluso que lo lógico, ateos, incluso pensadores ateos también, pero ella en concreto no. Ella era muy católica y también escribió columnas en las que criticaba a Darwin y decía que la teoría de la evolución... Por ahí no. No, cariño, que a nosotros nos ha creado Dios, ¿dónde va este señor? También es verdad, esto yo no sé nada. Pero esto es la Pardo Bazán joven, porque luego ella también va a evolucionar. Esto es una teoría que me saco de la manga, pero bueno, supongo que si tú eres una mujer que ya está desafiando ciertas cosas con su propia personalidad, con sus propias ambiciones laborales, creativas, vitales, pues a lo mejor si te agarrabas al catolicismo es como, no, yo soy una mujer como Dios manda, pero además hago estas cosas, ¿no? Puede ser, Supongo que eso también... Que fuera como anclaje de, no, esto... Yo hago esto, pero yo soy una mujer como Dios manda. Quizás, no sé, me lo saco de la manga. Y después de todo esto, pues llegamos a su primera publicación como escritora. O sea, ella primero publicó un cuentecillo, luego estuvo muchos años... Bueno, periodista fue toda su vida, pero estuvo muchos años siendo exclusivamente periodista, y ahora ya de repente pues publica su primer ensayo que se llama Estudio crítico de las obras del padre Feijóo. Otra persona que quizá, otro apellido que quizás resuene. Padre Feijóo es una figura en Galicia. El padre Feijóo era un ensayista, era padre, o sea, era cura. Sí, era clérigo. Pero era un ensayista y escribió, que de esto va el estudio crítico de las obras del padre Feijóo. El padre Feijóo escribió el primer tratado del feminismo español. Ah, sí. Que se llamaba Defensa de las mujeres. Mira. Que también lo podéis leer en Cervantes Virtual y es largo, es mucho más largo y denso además, pero merece la pena leer algún capitulillo porque es, vamos, ¿sabes tremendo. Que hay un Sargadelos, cerámica de Sargadelos, famosísima en Galicia, tiene una figurita que yo quiero porque es efectivamente un clérigo escribiendo, y digo, pues mira, soy yo. El padre Feijóo. Y es el padre Feijóo. Y este libro llamado Defensa de las mujeres, primer tratado del feminismo español, escrito por un hombre que también nos da muchas pistas de cómo es el feminismo. Creo que históricamente tiene todo el sentido, ¿no? Quiero decir, también habría protoaliades, ¿no? Quiero decir que se dieran cuenta un poco de que aquello, pues oye, y quienes podían articular eso y quienes podían hacer circular esas ideas, cómo no, tenían que empezar siendo ellos. Tienen lógica histórica. Pues este ensayo tan divertido, el del padre Feijóo, leo simplemente la primera frase. Defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres. Así empieza Defensa de las mujeres. Mic drop. Y la verdad... O sea, el padre Feijóo
tiró el micro al suelo después de escribir esa primera frase. De verdad, te pones a leer cosas del siglo XIX y te da por pensar, es que no hemos avanzado nada. No, el siglo XIX a mí me aburría muchísimo, esto un paréntesis, me aburría muchísimo en el instituto y tal la historia del siglo XIX, porque era como que se parecía a nosotros, pero, ¿sabes? Es como que te hacía más soñar la Grecia clásica, ¿sabes? O el Antiguo Egipto, yo que sé, eran cosas, incluso la Edad Media, ¿no? Eran pues cosas más tipo El Señor de los Anillos, ¿no? Y al final pues eso como que tiraba más a un adolescente tal. Pero ahora mismo ya que ya en las mocedades ya pasamos, estamos ya más cerca del consorcio que de mocedades. Es fascinantísima la historia del siglo XIX español, precisamente porque es nuestro valle inquietante. O sea, Real. Se parece a nosotros, sí. Pero no es exactamente, pero te reconoces y a la vez, claro, ves... Es como ver las primeras piezas de dominó que cayeron para que se nos hayan echado encima. Pues ahí están todas. Uh-huh. Pues el Padre Feijóo, que bueno, este ensayo del Padre Feijóo es de principios del siglo XIX, o sea, finales del XVIII, principios del XIX, cuando todavía está la Ilustración, el movimiento artístico de la Ilustración, que básicamente es repensar la sociedad y traer... y intelectual. Entonces, este señor, el Padre Feijóo, repensó la posición de las mujeres y su obra, que yo me he llegado a leer la mitad, es curiosa. Es curiosa porque básicamente lo que hace este hombre, capítulo por capítulo, está dividido en capítulos, y básicamente lo que hace es comparar a los hombres y a las mujeres. Para defender que son iguales, los compara. Pero claro, la comparación es horrorosa, y visto con ojos de hoy es escalofriante. Hay que entender que para la época es un avance muy grande que un clérigo venga y diga no, es que los hombres y las mujeres son iguales, pero lo lees ahora y da escalofríos. Entonces, el estudio crítico de las obras del Padre Feijóo que escribe Pardo Bazán, ella, o sea, admira al Padre Feijóo, está completamente de acuerdo. Simplemente lo que hace es como, digamos, avanzar un poquito más sus teorías, ¿no? Actualizar sus teorías. Joder, no tenía ni idea de nada de esto y estoy living. Y traigo, para que entendáis el tipo de comparaciones que hace el Padre Feijóo en su obra Defensa de las Mujeres, seleccioné una. Y bueno, pues leo uno de los fragmentos del libro. Sobre las buenas calidades, o sea, él por ejemplo va en plan, a ver, del hombre se dice que es más fuerte, pues yo os voy a demostrar que la mujer también es fuerte, pero básicamente su manera de demostrar que la mujer es fuerte es en plan, mira cómo paren de bien, mira qué bien paren, qué bien dan a luz. Bueno, ¿no? Entonces él lo que hace, es este tipo de comparaciones. Entonces dice, sobre las buenas calidades expresadas, resta a las mujeres, o sea, las calidades de los hombres, pues él, después de comparar todas las calidades de los hombres, que también las encuentran las mujeres, añade una extra, que por eso las mujeres molamos más. Entonces, resta a las mujeres la más hermosa. ¿Cuál es la más hermosa calidad, que ahora sería sinónimo de cualidad, de las mujeres para el Padre Feijóo? Y más trascendente de todas, que es la vergüenza. Uy. Gracia tan característica de aquel sexo. O sea, lo mejor que tienen las mujeres y que no tienen los hombres, según el Padre Feijóo, es la vergüenza. Son unos sinvergüenzas todos. Sí, simplemente sí. No voy a discutir este argumento. Y pues su primer ensayo tiene bastante repercusión. También tiene mucha repercusión el hecho de que una mujer se atreva a criticar la obra de un clérigo. Eso también llama bastante la atención. Pero por suerte ella está muy bien respaldada. Porque, por ejemplo, Clarín la defenderá siempre a muerte. Entonces, eran muy amigos, que una persona que ya está situada en lo social te eche una manita, pues al final es como avanzan las mujeres en aquel momento. Y ya después de esta primera publicación de un ensayo llega la publicación de su primera novela. Su primera novela se publica en el año 1879, cuando ella tiene 28 añitos de edad, y se titula Pascual López, autobiografía de un estudiante de medicina. No tiene nada de especial a nivel artístico, quiero decir, si la lees pues es entretenida. Básicamente va de las aventurillas de un estudiante de medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y de las cosas que le pasan y demás. Y lo característico de esto, lo que lo une un poco a esa herencia de Víctor Hugo, es que es una novela que, a pesar de que el realismo ya está más que instaurado en España, ella todavía coquetea entre realismo y romanticismo, porque en esta novela de las aventurillas de un estudiante de medicina,
pues hay relaciones amorosas y también hay supersticiones y cosas paranormales. Vale. Entonces, en las novelas realistas puras, cero fantasmas. De transición, ¿no? Cero Podríamos decir, entre fantasmas. los dos movimientos. Y ya llegamos a que de repente, pues Emilia Pardo Bazán ya ha cumplido 30 añitos, ya tiene 3 hijos, ya es madre de 3 hijos. Por cierto, que en estos años también publica un libro de poemas que se llama Jaime, dedicado a su primer hijo, pero que no hay por dónde coger esos poemas. Vaya por o sea, está bien que esté ahí, en plan de mira qué prolífica era, lo tocó todo, porque tocó todo. O sea, tocó el ensayo, la poesía, la novela, Los el cuento, el teatro, sí. todo. Pero bueno, como poeta, pues. Bueno, ya está. No se puede Y ser a sus brillante. 30 años de edad comienza su relación epistolar con Benito Pérez Galdós. ¡Hombre! Simpática. Aquí quería yo llegar. Aquí quería llegar. Hacemos una simpática pausa publicitaria Sí, para sí, dejar sí. con las miel en los labios. Porque esto ya entramos en la segunda parte. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, pues chica. Antes de entrar de lleno en el salseo, nos vamos a ir al cine. A los cines Renoir vivas, porque como siempre, nuestra admirada, querida Begoña Piña nos trae la recomendación de la semana. Hola a todos. La combinación Fernando Trueba, Javier Mariscal, cine de animación y música, ha vuelto al cine. Más de 10 años después de Chico y Rita, que ganó un montón de premios, Trueba y Mariscal han estrenado ahora Dispararon al pianista. Un periodista musical prepara un libro sobre la bossa nova y se tropieza con la figura del pianista brasileño Tenorio Júnior, un músico genial que desapareció 6 días antes del golpe militar en Argentina. El periodista en realidad es un alter ego del propio Trueba, que un día escuchando música se encontró de pronto con este pianista a quien no conocía y del que quiso saber más. Así que empezó a indagar, buscó testimonios por Brasil, Argentina, Estados Unidos, Francia, y cuando tenía más de 150 horas de entrevistas se puso a escribir el guión. En la película están, entre otros, Vinicius de Moraes, Tom Jobim, João Gilberto, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Mutiño, Aretha Franklin. Es una película homenaje a la bossa nova y a Tenorio Júnior, al que se recupera felizmente desde el cine, y en la que hay mucho cine y mucha música. La colaboración entre los cines Renoir y Puedo Hablar es posible gracias al programa Next Generation de la Unión Europea y a la Comunidad de Madrid. Volvemos de publicidad. Sí. Muchísimas gracias, Cine Renoir, por Como estar una semana más con nosotros. Esta semana peli de animación, importante viva, película para el cine español. con Trueba, Mariscal, en fin, pues todos invitados a verla en los cines Renoir. Y ahora volvemos, damos un salto al pasado y nos vamos de nuevo al siglo XIX español. Emilia Pardo Bazán tiene 30 años y antes de empezar a leer algún fragmento jugosillo de las cartas entre Pardo Bazán y Pérez Galdós, primero recordar, Emilia Pardo Bazán es una mujer casada, no con Pérez Galdós. Y segundo, quiero daros también unas pinceladas sobre el contexto literario, ¿no?, en el que está España ahora mismo. Como bien decíamos, ya se ha sucedido el cambio generacional, es decir, los escritores que siguen vivos pero son un poco más viejos que ella, porque con 30 años en el siglo XIX ya eras una persona adulta, son románticos. Por ejemplo, Rosalía de Castro tiene 14 años más que Pardo Bazán y Rosalía de Castro es totalmente romántica, mientras que Pardo Bazán ya será otra cosa. Becker tiene 15 años más que Pardo Bazán, pero ese pequeño gap histórico es suficiente como para que haya eclosionado en esos años un nuevo estilo artístico que es el realismo. Y bueno, los realistas, como todos los movimientos artísticos que se han sucedido a lo largo de la historia, rechazan categóricamente todo lo anterior. A sus mayores. Y se oponen. Entonces ellos odian el romanticismo con todo lo que tiene que ver, y los realistas, digamos que por lo que se obsesionan es por la observación directa de la realidad. Ellos tratan de poner en sus obras la realidad tal cual, sin más miramientos. Esto viene muy influido por el desarrollo de la fotografía. La fotografía aparece también en estos años y se populariza, y claro, la fotografía es una copia absoluta de la realidad. Sí. Entonces los realistas, digamos que lo que quieren hacer son fotografías literarias. Y tenemos la famosa fotografía de Emilia Pardo Bazán que tú has intentado reproducir en la miniatura es que de YouTube. soy yo literal. Y dejamos al buen juicio de... Hay muchas fotos de Pardo Bazán, ¿eh? Hay muchas fotos, porque ya eso, como era noble y tenía perras, podía pagar los retratos, y lo va a hacer porque eso es lo más moderno de la época. Hacerse una foto es lo más moderno que puede haber. Entonces ella tiene muchas
muchas fotos. Y los realistas, además de querer observar las situaciones de la realidad con toda la objetividad posible, aunque ya sabemos que la objetividad son los padres, Sí. les interesa muchísimo la sociedad y los problemas de la sociedad y los acontecimientos contemporáneos o acontecimientos un poquito anteriores en la historia, pero que explican los problemas que están sucediendo ahora. Pero también es importante decir que el realismo es un movimiento burgués. Es decir, que los realistas van a escribir sobre todas las clases sociales, van a escribir sobre las clases altas, sobre su misma clase burguesa y también sobre las clases obreras, pero desde un punto de vista burgués, es decir, con la moralidad cristiana y el punto de vista de una persona burguesa. Y también van a plasmar sus preocupaciones. ¿Cuáles son las preocupaciones burguesas? Lo material. Los burgueses son burgueses porque tienen dinero. Ni más ni menos. Los burgueses son los dueños de las empresas, los que invierten en que la industrialización vaya saliendo adelante. También les interesa mucho lo inmutable, por eso siguen creyendo en Dios, porque necesitan un poco de estabilidad y de justificar por qué suceden las cosas, usan a Dios para justificar el orden social, y también las costumbres, o sea, el folclore, el costumbrismo y demás, también interesa. Y se nota mucho también en las novelas realistas el deseo de ascenso social, ¿no? Que los burgueses, al final, la clase burguesa nace en el siglo XIX y los burgueses quieren ser aristócratas, pero no pueden, porque los aristócratas es otro rollo. Lo bueno es que Pardo Bazán se va a manejar entre los dos territorios. Sí, mientras que Galdós y Clarín no. Pero ella sí, ella puede jugar a eso. Y también pues que tienen, lo bonito también de la clase burguesa y de su creación artística es que coinciden valores muy tradicionales, pero con ideas muy modernas, porque los burgueses también quieren que la sociedad avance, aunque también hay burgueses moderados, pero bueno, que en general todos quieren que avance porque lo que quieren es que haya industrialización para que ellos puedan enriquecerse más. Hombre, y son la clase social nueva, ¿no? Entiendo que lo que quieren es un nuevo status quo donde ellos también pues tengan justificado su poder, ¿no? Y su privilegio. Y luego importante también decir que todas las novelas, en el realismo lo que más se escribe son novelas, es el género, digamos, más cultivado y más admirado, y las novelas realistas son novelas de tesis. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las novelas tienen una moralina, que en todas las novelas se ejemplifica, digamos, una historia para luego decir, veis cómo hay que ser buenos, veis cómo hay que hacer no sé qué, veis cómo hay que atender a las clases bajas para que no se subleven, veis cómo no sé qué, o sea, todas las novelas tienen una idea. Sí. Si eres un realista conservador, pues evidentemente van a ser ideas de veis cómo hay que ser buenos, y si eres un realista progresista, pues como en el caso de Galdós, pues veis cómo hay que educar a las clases obreras, veis cómo hay que atender tales necesidades, veis cómo no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues digamos que es un poquito el panorama en el que estamos, y el realismo se consolida en España en el año 1870 cuando Galdós publica su primera novela, La Fontana de Oro, que La Fontana de Oro es una novela así de gorda porque el tío dijo, voy a escribir la primera y por si acaso es la última, me voy a quedar yo a gusto. Y entonces La Fontana de Oro se supone que es la historia de amor entre un joven romántico y liberal que se llama Lázaro y Clara, que es una huérfana que vive bajo el amparo de su tío, que es absolutista y de carácter intransigente. Entonces, bueno, la historia de amor un poco folletinesca le sirve para hacer avanzar un relato, pero que realmente lo que nos está contando es qué coño está pasando en Madrid en un momento tan convulso, ¿no? A nivel social y a nivel político. Las dos facciones políticas del momento, digamos. Y aquí, pues ya hemos nombrado a Pedro Galdós, entonces, bueno, pues decir que Pedro Galdós es un poco más mayor que Pardo Bazán, que se conocen porque ella ya está viviendo en Madrid, además le encanta ya una tertulia, un teatro, ella sale mucho, ella le encanta salir, entonces le encanta una vida social. Es una figura pública. Sí, completamente. Además que es periodista, entonces hace crónicas de cosas, ella está todo el día afuera, conoce a muchísima gente y se empieza a sentir atraída por Pedro Galdós y parece que hay algo. Entonces tenemos la grandísima suerte de que las cartas, la correspondencia que mantuvieron Pardo Bazán y Galdós se editaron recientemente, se han editado hace un par de años, una cosa así, bajo el título además de Miquiño mío. Y ahí se recoge la gran parte de la correspondencia entre estas dos personas, que no solo eran dos personas
enamoradas en una situación muy concreta, que es que ella es una mujer casada, que esto en el siglo XIX, te quiero decir, la regenta. Y una mujer esto era un católica. Sino que eran dos personas muy famosas. Claro. Entonces esto tiene mucho sálvame en literatura. O sea, son un poco los Tamara Falcó e Íñigo Nieva. Yo creo que igual eran un poco... No, yo creo que Tamara Falcó... No, porque hija, esos no tienen ningún tipo de glamour ni nada, pero a lo mejor son un poco Chelo y Bárbara. O un poco los Vargas Llosa y Isabel Preisler. Bueno, que cada uno elija los referentes que quiera. Entonces, propia... bueno, he seleccionado algunas frasecillas de estas cartas para que las comentemos juntas. Venga. La primera: mi quiño, mi bien, me están volviendo tarumba tus cartitas. Creo que jamás escribiste con tanta sencillez, con una gracia más bonita y más tierna. No sé las veces que he leído esta última epístola, ni el bien que me hizo, ni cuánto se humedecieron los ojos. Solo los ojos, Solo Emilia. los ojos, Emilia. Está completamente enamorada. Hombre, menuda. Sí, le gusta muchísimo. Le gusta muchísimo. Quiere rollo. Otra que le manda. Todas las que he seleccionado, porque como aquí estamos hablando de Emilia Pardo Bazán, todas son las de Emilia a Benito. Otro fragmentillo. Pánfilo de mi corazón. Rabio también por echarte encima la vista y los brazos y el cuerpote todo. Es que me encanta. Cuerpote. Porque es que Emilia, si era algo, era Hombre, gorda. También. Y entonces me encanta eso de rabio también por echarte el cuerpote todo. Te aplastaré. Le dije, por favor, es que estoy deseando, necesito tener una relación epistolar. O sea, Claro. se me ha creado esta necesidad. Pues si alguno de los oyentes o oyentas de Podlas, si alguna de las personas que nos están escuchando quiere tener una relación amorosa epistolar conmigo, por favor, que me escriba. Apartado de correos. Intercambiamos direcciones. Te aplastaré. Después hablaremos dulcemente de literatura y de la academia y de tonterías. Pero antes morderé tu carrillito. Por favor. Es que sé exactamente a qué se está refiriendo. Que quizá, es esas conversaciones tan chulas que tienes después de echar un polvazo. Hombre, son quizás los Rosalía y Raúl Alejandro del momento. Espero que no, porque Raúl Alejandro no hay por dónde cogerlo, pero Galdós era un tío chulísimo. La con carillas, como la escuché en Twitter. Qué tíos. Luego, otro más. No hemos hecho más que arrimar la manzana a los dientes. Esta es la verdad. No hemos agotado, ni siquiera bebido a boca llena el dulce licorcito que nos podemos escanciar el uno al otro. ¿Cómo se llama en el porno, que sé yo que esto tiene un nombre, cuando el dulce licorcito entra en tu boca y luego se lo pasas a la otra persona? Pues no tengo el gusto de... Yo sé que tiene un nombre eso, pero no me acuerdo. No tengo ahora. el gusto, nunca mejor pues fíjate, las cosas que hacían. Querían escanciar el licorcito. Sí, querían morder la ¿Quién manzana. no quiere escanciar el licorcito a menudo? Y ya el último texto que seleccioné. Yo me acuesto contigo y me acostaré siempre. Y si es para algo execrable, muy bien, sabe a gloria. Y si no, también muy bien. Siempre será una felicidad inmensa que contigo, y solo contigo se puede saborear, porque tienes la gracia del mundo y me gustas más que ningún libro. Debería renunciar a la lectura y deleitarme a ti solo. Qué mejor obra que tu espíritu. De nuevo ven, que me haces falta. O sea es que favor. se me eriza el vello. Muy fuerte. Uy, perdón, que me ha venido también un... Se me dice el exófago al parecer. Reflujo. O sea, De por tanta favor, emoción. me da muchísima envidia. Sí, me la da verdad muchísima es que envidia. O sea, qué bonito, fuerte. Emilia, cómo me alegro, tía, de verte ahí. Qué relación tan bonita. Pero claro, estamos hablando, volviendo un poquito ya a la realidad. Espero que, o sea, os recomiendo darle ahora para atrás y volvéis a escuchar esto y os tocáis mientras. O sea, cerrad los ojos y dejaros llevar. Porque de verdad, qué bonito estar así de enamorada. Y tener esa capacidad para expresarlo, claro. Pues sí. Y volviendo a la realidad, Emilia es una mujer casada, pero también Emilia es mucha Emilia, porque quiere aplastarte con su cuerpote todo. Hombre. Entonces, ¿qué hace Emilia a la edad de 32 años en el año 1883? Se separa de su marido. Impresionante esto, ¿eh? No se puede divorciar, porque el divorcio no existe en España, pero se separa de su marido. Y se separa de su marido en un momento crucial de su vida, a sus 32 años de edad, a su madurez ya, digamos, literaria, que es cuando más críticas está recibiendo. Porque si habíamos visto antes que cuando los progresistas intentaban avanzar en el gobierno y traer nuevas reformas que podrían servir para el bien de todos, pues y eso generó una reacción
aplastante en los conservadores españoles. Más que el cuerpote todo. Emilia, digamos que se pasó de la raya porque en 1882, un año antes de separarse, publica La cuestión palpitante. Ahora hablamos de La cuestión palpitante, pero digamos que La cuestión palpitante es recibida entre los cultos españoles, ¿no? Entre los listos, como hasta aquí podíamos llegar doña Emilia. Entonces le empiezan a llover por todos los lados, le empieza a caer por todos los lados, ya ni siquiera Clarín la apoya. Ya. Y entonces su marido le dice: Emilia, amiga, mujer, date cuenta, deja la literatura, no escribas más porque mira la que estás liando. ¿Y qué hace ella? Le deja a él. Entonces dice los estudiosos que fue una separación amistosa. Lo tuvo que ser porque si no tienes el respaldo de tu marido no puedes separarte amistosamente en el siglo XIX. Entonces su marido debió ser lo suficientemente progresista, que lo era, como para entender que su mujer ya no quería estar con él y que quería tirar por otro lado, y él, aunque le jodiera, respetarlo. Pero yo creo que tan amistosa no fue, porque su marido lo que le dijo fue: tienes que dejar de escribir, que nos estás metiendo todo eso. O sea, eres demasiado progresista, te has pasado. Yeah. Entonces ella dijo: pues mira, teniendo en cuenta que tengo el horcate calentísimo por culpa del canario este y de su plátano de Canarias, y que sí que quiero escribir y que me da igual lo que diga la gente, ahí te quedas y yo voy a empezar una relación a escondidas siempre, claro, porque al final, de cara a la galería, Emilia seguía casada y punto, se acabó. Entonces empieza ya a tener ya una relación mucho más... bueno, que ya no solo era epistolar y ya no solo eran encuentros muy puntuales, sino que ya empieza a tener una cosa más formal. Vamos, que todo el mundo sabe que está con Galdós, pero nadie lo dice porque no se puede decir. Sí, me ha dado tiempo a leerme un par o tres de cuentos de Emilia Pardo Bazán, y es curioso porque en uno se nombra el divorcio. Uno que luego volveremos a él, dice un personaje que es la mujer de este matrimonio, y el hombre es horroroso, dice que nos podemos separar después de una cosa que se llama divorcio. ¿Y qué es divorcio, mujer? Un pleito muy largo. Todas dejaron caer los brazos con desaliento. Los pleitos no se acababan nunca, y peor aún si se acababan, porque los perdía siempre el inocente y el pobre. Mic drop, de nuevo, de nuestra... En este caso, de nuestra querida Emilia. Pues tengo aquí también unas de los insultillos que le dedicaban. O sea, esto es una pequeña muestra de los insultos que le dedicaban sus coetáneos. Y, por ejemplo, Narciso Correal, una anajú del siglo XIX, escribió sobre ella: trasto viejo de desván, envuelta en polvo de rosas, mala madre, mala esposa, eso es la Pardo Bazán. O sea, todo el mundo, literalmente todo el mundo la odiaba. ¿Y por qué la odiaba todo el mundo? Porque publicó La cuestión palpitante, que La cuestión palpitante es una obra en la que recoge todos los artículos, añadiendo pues un prólogo y una serie de cosas, donde defiende la entrada del movimiento naturalista en España. O sea, que el movimiento naturalista, que estaba petándolo en Francia, la persona más famosa es Émile Zola. Creo que se dice así. Solá, sí. Que tiene probablemente Solá el mejor meme de la historia de la literatura española, que es Solá en el olvido, Solá con su espíritu, Solá con su amor el mar, Solá en el muelle de San Blas. Sí. Es probablemente el mejor meme que yo he visto jamás. A mí me gusta mucho uno que pone de vez en cuando Jorge de Cascante en sus redes, que es un tuit de el ínclito Gerard Piqué, que dice, creo que es: One Piece es una auténtica obra de arte. Y le contesta a alguien: Gerard, ¿conoces a Émile Zola? Siempre me pilla desprevenido. Mira que lo ha puesto Jorge 80 veces. Siempre me pilla desprevenido. O sea, impresionante. O sea, simplemente Zola, gracias por existir. Sí. Pues básicamente el naturalismo lo que es un movimiento que quiere aproximarse a las clases sociales más bajas, hablar como ellas y retratar los problemas de esta clase social que por primera vez en la historia del arte interesa. Entonces, claro, una de las reglas que tienen los naturalistas es precisamente, como son el naturalismo, digamos que es llevar el realismo un paso más allá, lo que quieren es plasmar la realidad tal como es. Entonces, plasman tanto conversaciones y vocabulario muy vulgar
como situaciones muy inmorales. Entonces, los realistas señoros del momento decían, o sea, llegaron a calificar al naturalismo de pornografía. Directamente decían que eso era pornografía. Entonces, que una mujer se atreviera a decir que el naturalismo es lo puto más, que es hacia donde tiene que tirar la literatura y que es lo que quiere empezar a escribir ella, y que encima fuera una mujer, y una mujer que ya estaba en el punto de mira de muchos, pues simplemente trataron de hundirla. Pero claro, no la hundieron porque, cariño, la Pardo Bazán era mucha Pardo Bazán. Y la primera novela naturalista que escribe Pardo Bazán pues se llama La Tribuna, se publicó en el año 1883 y es una novela protagonizada por una mujer de la clase obrera. Es la primera novela de la historia de España protagonizada por una mujer obrera, La Tribuna. Y es la historia, básicamente, es de una mujer que trabaja en la fábrica de tabaco de La Coruña, es cigarrera, y básicamente lo que quiere es hacer una huelga para defender los derechos de todas las trabajadoras. O sea, las condiciones de trabajo en esa empresa son muy malas. Además, al ser todas mujeres, pues evidentemente hay abuso de poder por todos los hombres. Imaginaros de qué abuso de poder me estoy refiriendo. Y entonces esta mujer lo que quiere es organizar una huelga. Ya sabemos que en España ya había existido la primera huelga general de la historia de España, había ocurrido hace poquito, y supongo que ese hecho pues le impactó de alguna manera a Emilia, le inspiró para escribir esta novela que evidentemente la crítica dijo que era una mierda. Tampoco, o sea, leída hoy tampoco es, o sea, tiene más su valor de ser la primera novela naturalista de España que una gran novela, pero es que claro, la segunda que escribe, pues ya le sale, la segunda en el movimiento naturalista me refiero, ya le sale bastante mucho mejor, porque es probablemente la novela que a todos suene, que es Los Pazos de Ulloa, novela publicada en 1886 y que es bastante fuerte. Es bastante, ¿tú la has leído? No, por. Es bastante fuerte, o sea, la pornografía está ahí. Es una novela muy violenta, tiene escenas que te llegan a poner los pelos de punta. Es una novela, os cuento un poco el argumento. Desde mi punto de vista no es la mejor novela de Pardo Bazán, pero sí que es la más famosa. De hecho hay hasta series y de todo, se ha adaptado muchísimo. Entonces la novela ocurre lo siguiente: un sacerdote que se supone que es un sacerdote, un tío como Dios manda, nunca mejor dicho, es un tío con la cabeza en su sitio, pues lo envían al Pazo de Ulloa. Que yo he estado. ¿Ah, sí? Eso sí. Anda, yo no. Entonces, en el Pazo de Ulloa vive Don Pedro. Don Pedro es un señor que ha comprado el título nobiliario, porque ese marqués de Ulloa se arruinó, se vino abajo, porque en la novela habla mucho, se critica mucho la decadencia de la aristocracia gallega. Y entonces, bueno, pues lo ejemplifica así, ¿no? El verdadero marqués de Ulloa se arruinó, y entonces un señor que no tenía absolutamente nada que ver con la clase aristócrata, pero tenía dinero, pues compra el título nobiliario y con él viene el Pazo. Entonces es un señor que no tiene ningún tipo de educación ni ningún tipo de nada, y que además es un señor con todas las letras, es decir, resuelve los problemas con violencia. Y a él lo que le gusta es beber y cazar. ¿A quién nos recuerda también, no? Ahí. Se han dado casos. Entonces, claro, si ese señor es el dueño del Pazo, pues imaginaros la serie de problemas que puede acarrear que una persona así pues tenga que gestionar un Pazo, que tampoco es que sea ser alcalde de Madrid, pero bueno, que al final es gestionar un terreno y unas personas, ¿no? Sí, y unas riquezas, y un trabajo, y unas historias. Y el cura llega ahí y se encuentra con ese percal, ¿no? Al cura lo mandan ahí en plan de: me parece a mí que don Pedro está haciendo unas cosas muy poco cristianas, vete allí a ver qué te encuentras. Y bueno, pues lo que se encuentra, digamos que es un poco, si habéis visto Asbestas, y ese nivel de violencia intrínseca, agobiante que se respira viendo esa película, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es muy pocos personajes, un espacio muy concreto en el que todo es violencia pura, y todo viene marcado, pues sobre todo porque don Pedro quiere ser jefe por la fuerza, pero tampoco sabe ser jefe porque acaba de llegar, pero lo que le interesa es beber y lo que supone lo que hace cuando está borracho, y luego le encanta irse de caza por ahí. Y luego está el que gestionaba el Pazo cuando el Pazo era de los anteriores marqueses. Entonces ese señor, que realmente sí sabe de qué hay que hacer y de cómo funcionan las cosas, pues se ejerce ahí un enfrentamiento de poderes, pero es que resulta que ese señor también es padre de una hija.
una hija que se llama Sabela y que por lo que sea está buenísima, con lo cual Vaya don por Dios. Pedro, ¿qué va a hacer con ella? Pues imagínenselo. La deja embarazada, pero no reconoce, y el niño que nace es un niño varón, no lo reconoce como hijo, pero ya no solo es que no lo reconozca como hijo, es que lo va a maltratar muchísimo. A un niño bebé y luego muy pequeño. Hay algunos pasajes jodidos de leer, pero bueno, se supone que es naturalismo, es decir, que esas cosas pasaban. Si ocurren, y se pueden contar y se deben contar. Y que Emilia las está denunciando, ¿no? Al final lo que está denunciando es, fijaros a dónde nos está llevando el que no seamos una soberanía nacional, ¿no? Porque la aristocracia está fallando, a pesar de ella ser aristócrata, es capaz de criticar a la aristocracia y se están produciendo unos abusos de poder tremendos que no hay por dónde cogerlos. Entonces, bueno, pues don Pedro, al final el cura convence a don Pedro de que salga un poquito del pazo y se vaya a la capital a buscar mujer. Y encuentra una mujer que se llamaba... no me acuerdo. Bueno, encuentra una mujer y se casa con ella y se la trae al pazo. Y entonces ahora que ya es un hombre casado, pues el único trabajo que tiene es tener descendencia, porque ya él tiene un título nobiliario, entonces necesita tener una descendencia que perpetúe su nuevo linaje. Así que a la mujer la usa básicamente solo para tener relaciones sexuales, hasta que la mujer por fin se queda embarazada. Entonces de repente todo es alegría, felicidad, todo funciona bien, pero ocurre una desgracia muy grande. Y la desgracia es que la mujer da a luz a una niña. Vaya por Dios. Entonces el hombre, eso ya es en plan de es lo peor que me ha pasado en mi vida, no puedo soportar esto, estalla por todas partes. Y no solo estalla por todas partes, sino que empieza a odiar todavía más a su hijo bastardo. Porque resulta que el hijo bastardo que no quiere reconocer es un niño. Y a él le ha tocado una niña. Bueno, pues no os podéis imaginar cómo acaba esto, no os lo digo para que os leáis la obra. Spoiler naturalista. Lo bonito de todo esto, bueno, es que la novela es verdad que está muy bien escrita. Luego, además, el naturalismo también tiene mucho afán por describir los paisajes, porque el naturalismo está un poco influenciado por la corriente del determinismo, que el determinismo, en muy pocas palabras, lo que viene a decir es que el ambiente, o sea, no solo la genética determina quién vas a ser tú, sino también el ambiente en el que te mueves, que esto es bastante novedoso, porque a día de hoy el ambiente en términos psicológicos también es muy tenido en cuenta, ¿no? Sí. Y cómo el ambiente influye en quién vas a ser. Y se llama determinismo también porque esta corriente llega a decir como que lo que eres y es imposible cambiarlo, porque sería, o sea, es imposible que las personas cambien. Y eso también, pues digamos que es un poco la tesis que subyace detrás del movimiento naturalista. Entonces hay que describir muy bien los ambientes, y en Galicia el ambiente es la naturaleza salvaje, igual que es salvaje don Pedro, ¿no? Entonces tiene unas descripciones chulísimas, o sea, es un libro que merece la pena leer. Y tiene continuación, o sea, publicó en el año 83 Los Pazos de Ulloa, en el año 84 La Madre Naturaleza, y de nuevo volvió a sobrepasar unas líneas que nadie le permitía sobrepasar. Y es que en La Madre Naturaleza, que es la continuación de Los Pazos de Ulloa, los dos hijos de don Pedro está ya, vamos, que se muere a lo largo del libro, se muere joven, pero es que ha tenido una vida de mierda, entonces pues mejor muerto. Y sus dos hijos, bastardo y legítima, ya son adolescentes, pero ellos no saben que son hermanos, porque como don Pedro nunca reconoció al hermano mayor, ellos se han criado juntos en el Pazo, pero no saben que son hermanos. Entonces es el despertar sexual de dos adolescentes que, fíjate tú por dónde, eran hermanos. Es decir, doña Emilia Pardo Bazán se mete a hablar del incesto. O sea, simplemente España lo perdió. O sea, España dijo, Emilia, te matamos. Y por suerte, pues Emilia es una tía chulísima, porque ¿por qué no pudieron acabar con Emilia? Pues por varias razones. La primera, su personalidad. O sea, era una tía muy segura de sí misma y muy hecha pa'lante y muy... voy a escribir lo que me dé a mí la gana. Pero otra de las razones por las que no se pudieron cargar a Emilia es porque Emilia fue la primera periodista profesional de la historia de España. Porque ella... llegó a decir, y esto está recogido por escrito, es decir, que lo dijo de sus propias palabras, que ella no quería vivir de la fortuna de su padre, que ella no quería el dinero de su padre, ella quería tener su propio dinero, con lo cual sabía que para tener dinero había que trabajar, y como ella era periodista, iba a ejercer como periodista e iba a ganar dinero como periodista, y digamos que el periodismo es lo que le permitió vivir. Entonces, claro, no te pueden callar si tú tienes un trabajo
bien asentado, ¿no? Y luego, evidentemente, también por la posición social que tenía, porque no nos olvidemos de que ella, aunque fuera criticada por muchísimos, al final tenía el apellido que tenía. Tenía el apellido que tenía y que el rey, cuando murió su padre, el rey podría haberle negado el título nobiliario, pero le permitió seguir siendo condesa de Pardo, habíamos dicho condesa, ¿no? Condesa de Pardo Bazán, con lo cual era difícil de hundir. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos a ir terminando ya y vamos a entrar en la Emilia Pardo Bazán feminista. Molt bé. En la Emilia Pardo Bazán, que... Prefeminista, casi se podría decir. No, feminista. O sea, prefeminista fue el padre Feijó. Ya. Ella, yo diría... Además, ella se autodenominó feminista, ¿eh? Ella se... Sí, pero yo tengo más ubicada la primera ola, más inicios del siglo XX, ¿no? O sea, la ola sufragista. Bueno, claro, ¿no? hablas de... Sí, de lo que sería la historiografía. Pero ella, es que realmente ella, primero, sabía lo que era el feminismo. Segundo, aunque todavía no hubiera surgido como movimiento global o bla, 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 bla. Segundo, se autodenominó feminista, o sea, se llamó a sí misma feminista. Vamos, que el concepto ya circulaba. Y tercero, pues, feminista, nada su de vida, o sea, no es que predicara y luego hiciera otras cosas, es que su vida es feminismo puro, en el sentido de que, pues eso, se separó, no dejó de escribir a pesar de que tenía a todo el mundo en contra y... Le negaron la entrada a la RAE. Ahora llegaremos a eso. Y que fue pionera en muchísimas cosas. Para empezar, fue la mujer que introdujo el naturalismo en España, fue la mujer que escribió la primera novela naturalista en España. También hay que decir que hay muchos autores que dicen que el naturalismo en España realmente no existió. Por lo que sea, esos autores son hombres, pero es cierto que el naturalismo francés era laico, es decir, en el naturalismo francés no tenía cabida Dios. Sin embargo, como Emilia era muy creyente, en todas sus obras naturalistas está Dios. Entonces esa es una de las razones por las que muchos autores dicen no, ella no fue pionera de nada porque ella fue realista, porque esto que ella escribió no era naturalismo. Bueno, pues ya está, al final eso es un debate académico, pues ya está. Y en el año 1889 publica la primera novela feminista de la historia de España, que es deliciosa, y se llama Insolación. También la tenéis disponible en Biblioteca Cervantes Virtual. Insolación, bueno... El título me encanta. Bueno, pues cuando sepas la trama, es que es yo literal. O sea, esta novela es yo literal. Es la primera novela feminista en la que se cuestionan valores tradicionales y la hipocresía de la sociedad de aquel momento. O sea, valores tradicionales que atañen a la mujer y la hipocresía de la sociedad en cuanto a las decisiones y lo que puede o no puede hacer una mujer. Entonces, ¿cuál es la trama de Insolación? Bueno, pues la novela empieza in medias res, eso quiere decir que empieza de repente, ¿no? Tú no sabes qué está pasando. Y la novela empieza de que la protagonista se despierta. Se despierta y dice, uy, qué malita estoy, uy, qué malita está. Se despierta un resacón, pero bueno, el resacón. Y entonces, cuando se está despertando, que ya está en plan de, uy, yo me mareo, uy, qué dolor de cabeza, uy, que no sé qué, que no sé cuál, empieza, o sea, la mitad de la novela es un monólogo interior de esta mujer que se despierta con el resacón de su puta vida. ¿Y por qué tiene el resacón de su puta vida? Pues porque la noche anterior estuvo en las fiestas de San Isidro. Pues cariño, been there, done that. ¿Y qué pasó en las fiestas de San Isidro? Pues que conoce a un guapísimo gaditano. Vaya. Que la vuelve completamente loca y le provoca una insolación de noche. ¿Cuáles son los síntomas de una insolación? Que te suben los calores, que sudas mucho, que se te acelera el corazón, vamos, que echan un polvazo, bueno, echarían un montón, un montón. Y entonces esa mujer pues empieza a recordar lo que ha pasado la noche anterior, lo bien que se le ha pasado, pero empieza a tener ese conflicto de soy una mujer casada y soy una mujer mayor, porque este gaditano guapísimo es más joven que ella. ¿Y dónde está ese feminismo, esa crítica a los valores tradicionales y esa crítica a la hipocresía social? Pues que la protagonista de esta novela, perdón por el spoiler, pero aun con spoiler merece la pena leerlo, y es una novela cortita, o sea que se lee muy bien, la protagonista decide dejar a su marido
y casarse con el gaditano que le pone el horcate caliente, porque ella es coherente con sus sentimientos, pero claro, al hacer eso la sociedad se le echa encima, pero a ella se la pela, y al final también es un poco autobiografía de lo que le ha pasado a ella con Galdós, que Galdós le debía poner insolada el perdida, todo, vamos. le provocaba muchas insolaciones, pero me encanta eso de que la novela no tenga lugar en, pues fui a la fiesta de San Isidro, conocí a un gaditano guapísimo, o sea, la descripción del gaditano es que soy yo literal, o sea, no el gaditano, sino la señora. Y bueno, pues ella tiene la valentía, ¿no? de en esa sociedad burguesa del siglo XIX en Madrid. Y ultrapatriarcal. Decir, no voy a dejar a mi marido porque con quien realmente yo quiero estar es con este chiquito. Y bueno, pues ahí está esa primera novela feminista, si quieres entre comillas, porque no se adscribe al movimiento, pero joder, oye, están ahí los valores. De espíritu 100%. Sí, y con más mérito todavía en la época, claro. Y esta novela se publica en el 89 y en el año 90 pues fallece el padre de Emilia Pardo Bazán, que ya te digo que debían tener una muy buena relación, con lo cual ella se lleva un disgustillo, lo pasa mal, y además a partir de la muerte de su padre se vuelve más católica todavía, pero no más católica en el sentido de arriba Dios, sino que se nota ya que a partir de ahí sus novelas ya son más espirituales, ya entra más en juego la figura de Dios, no por imposición, o sea, no en plan reyes católicos, sino en plan como ella, yo creo que de paz de espíritu. Se refugia un poco en sus creencias, ¿no? Sí, empieza a escribir sobre ellas. Y, mira, justo tenía lo que te dije antes de que ella... Porque, claro, al morir su padre recibió una herencia muy jugosa. Muy jugosa. Es hija única, recordemos, es hija única de un hombre rico. Y entonces es cuando escribe lo de que ella quiere que ella no necesita el dinero de su padre, sino que ella quiere valerse por sí misma económicamente. Y escribe: me he propuesto vivir exclusivamente del trabajo literario, sin recibir nada de mis padres, puesto que si me emancipo en cierto modo de la tutela paterna, debo justificar mi emancipación no siendo en nada dependiente. Bueno, perdón, porque me he confundido 20 veces. La cosa es que con el dinero de la herencia de su padre, que es jugoso, como ella ya tiene dinero para vivir porque lo gana, pues lo que hace, otra cosa muy feminista, es fundar una editorial que se llama La Biblioteca de la Mujer, en la que se publican traducciones de libros que están rulando por Europa y que ella considera que son que son valiosos y que hay que leerlos en España también. Y todos esos libros tienen en común que hablan de los derechos y los problemas de las mujeres. Eso es lo que hace con el dinero de sus... Bueno, que a lo mejor también se compró un chocolate con churros, te quiero decir. Bueno, pero bueno, que gran parte de su... en San Isidro unas listas, claro, unas rejillas listas. Gran parte de su herencia lo dedica a eso, que también me parece súper feminista. Y en el año 1890, el mismo año en el que fallece su padre, publica también un ensayo que se llama La mujer española, que en este ensayo recoge la idea, que para entonces era muy radical, de que las mujeres no nacían con el único propósito de ser madres. Anda, hija, como para no llamarla feminista. Y ella escribe: todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano no es un árbol frutal que solo se cultive por la cosecha. Entonces... Otro, de nuevo, mic drop. Cualquiera... A pesar de que ella sí tuvo hijos, que tuvo 3 hijos, claro. Ella defiende que, bueno, que no, la mujer no tiene por qué nacer no es un único objetivo para en la ser vida. madre, y que vale lo mismo aunque no sea madre. Entonces, esto ya me lo he pasado, a ver, me he perdido aquí. Será esta, ¿no? Sí, estamos ahí. Estoy teniendo vibes, Lucía Ligmaer apuntando a Isa Calderón en los directos por dónde va en los folios. Real, me he perdido. ¿No será esta la siguiente? No, estamos aquí, ¿no? Libros que se publican bajo la editorial o biblioteca de la mujer. Algunos de los títulos que se publicaron bajo su paraguas fueron La esclavitud de la mujer, de John Stuart Mill, o La mujer frente al socialismo, de Auguste Bebès, ¿será? Que es un francés, entre muchos otros. Ahora es el momento en el que ella ya se autodefine como feminista y empezó a impartir conferencias y discursos en torno a la defensa de los derechos de la mujer, que es a lo que dedica la última etapa de su vida. A partir de aquí somos todas emilistas. Si no lo éramos ya. Sí. O sea, en el próximo 8M, pancartas de Emilia con frases suyas. Y bueno, primera mujer periodista profesional en España, mujer que
se separa en un contexto social tal, pero es que también fue la primera mujer que tomó el cargo de la presidencia de la sección de literatura en el Ateneo de Madrid. Otro pin que se puede poner. Y también se le concedió la banda de la Orden de María Luisa y posteriormente Alfonso XIII la designó consejera de la instrucción pública, perdón. Todo el reconocimiento empezaba a llegarle ya cuando era... Reconocimiento institucional en un momento en el que... más mayor, pero como tú muy bien adelantaste, lo que ella o sea, la espinita que a ella se le quedó clavada adentro, bueno, primero que esa espinita es real y le dolió no poder acceder a la universidad cuando era joven, y la espinita que se le quedó clavada cuando era mayor, no poder ser admitida en la Real Academia. Que aquello fue tremendo pitoste, podríamos definirlo. Sí, ¿no? ella lo intentó 3 veces, se postuló 3 veces, las 3 veces le dijeron que no, y además tengo un piropillo que le lanzó el académico Juan Valera, otro autor español, que dijo que le negaban el ingreso en la Real Academia Española porque, cito textualmente, su culo no cabía en el sillón. Vaya, me estás queriendo decir que a finales del 19 había hombres que se metían con los valores, el trabajo de una mujer, haciendo referencia a su cuerpo. ¿De verdad me lo quieres decir cuando justo hace unas semanas Alfonso Guerra ha dicho que Yolanda Díaz no tiene mérito porque se pasa demasiado tiempo en la peluquería? ¡Vaya! ¿Cómo puede ser? ¿Qué sorpresas nos depara la historia? La Real Academia de la Lengua, iba a decir, era un campo de nabos. Bueno, es un poco transinclusivo, ¿no? Lo del campo de nabos. Pero... La Real Academia de la Lengua era un campo de señoros. Campo de señoros, perfecto. Probablemente lo siga siendo, aunque haya alguna mujer más, pero pocas, o sea, en comparación. Sí, el ratio no... Y justo todos sus enemigos formaban parte de la RAE, entonces bajo ningún concepto la iban a dejar entrar. No consiguió eso, pero fíjate, como ella era muy creyente de Dios, pues los sueños se cumplen. Dímelo a mí, que soy yo fans del gran poder. Sí. Entonces lo que sí consiguió, que eso le sirvió un poquito, pues yo creo que como también sanación y validación personal, consiguió ser la primera catedrática de una universidad española. No cursó estudios universitarios porque se lo negaron, pero debido a su trayectoria vital y a su importancia, pues fue nombrada para la Cátedra de Literaturas Neolatinas Contemporáneas de la Universidad Central de Madrid, una cátedra que le fue creada a medida por el ministro de Instrucción Pública, Julio Burrell, aunque no le llegó... espérate, que he dicho aquí, aunque no le llegó sin... bueno, que evidentemente se opuso muchísima gente a que le dieran esta cátedra, y entre las personas que se opusieron públicamente, es decir, que escribieron en su contra, están Menéndez Pidal y Ortega y Gasset. Vaya por Dios. Queda dicho. Señor señoreando. Y ya para terminar, sobre esta Emilia Pardo Bazán feminista... que tanto escribió. O sea, si realmente queréis empaparos de la Emilia de verdad, a ver, sus obras literarias están ahí y son buenas y tienen mucho valor. Algunas no solo, más valor histórico que otra cosa, otras un valor literario. Pero donde realmente está Emilia es en sus artículos periodísticos. Ella siempre escribió en la prensa. Y la mayoría de los artículos se conservan, porque es que tampoco escribió hace tanto. Entonces, para ir terminando ya, a mí me gustaría terminar por una Emilia que defendió muchísimo y durante toda su vida y toda su carrera, defendió la violencia machista, denunció la violencia machista, que también es otro tema que nos atañe muy contemporáneamente y que sigue en debate actualmente, porque hay incluso un partido político que la niega. Sí. Pues Emilia Pardo Bazán desde muy joven detectó, aunque ella no lo sufrió, que la violencia machista existía, y le dedicó numerosas columnas que están, o sea, que las puedes consultar online. Yo toda la información que he sacado para esto lo he consultado online, porque las bibliotecas por suerte ya tienen los archivos digitalizados, y también he seleccionado unos cuantos párrafos de esos artículos que publicaba en prensa, o sea, que llegaban a mucha gente, sobre mujericidios, es decir, ella lo llamaba mujericidios, sobre lo que hoy llamamos violencia machista. Tú también feminicidios, ¿no? Que es un poco la evolución del mismo concepto. Tú también tienes un texto. Sí, es que justo creo que esta edición que tengo yo, publicada por Penguin Clásicos del año 2015, de los cuentos de Emilia Pardo Bazán, que la edición es de Eva Acosta,
creo que tiene muy en cuenta esta visión y no es nada casual que el primer cuento se llame, que es El indulto, se llama, vaya literalmente sobre una mujer aterrorizada porque su marido, que ha asesinado a su madre, ¿no? O sea, este hombre ha matado a su suegra, la ha degollado como a un gorrino en el matadero, o sea, tal cual. Le ha dicho a su mujer que en cuanto salga de la cárcel va a matarla a ella también, pero le acaban concediendo un indulto porque la reina tiene un hijo, entonces se regalan indultos, ¿no? Entonces, claro, yo de repente leyendo esto, acercándome por primera vez a también la literatura muy de... actual la amnistía. Sí, acercándome por primera vez a la literatura de Pardo Bazán, y claro, me encuentro que justo después de lo que he dicho ya antes del divorcio, que ya lo de los pleitos no acaban nunca y peor aún se acaban porque los perdía siempre el inocente y el pobre, que ya es, o sea, es un puñetazo encima de la mesa impresionante. Dice, y para eso, añadió la asistenta, tenía yo, la asistenta es esta mujer que está aterrorizada, y para eso, para conseguir el divorcio, tenía yo que probar antes que mi marido me daba maltrato. Y claro, de repente me encuentro yo con las palabras maltrato. Por separado. Claro, pero de repente aquí una semilla de esta denuncia que me queda completamente con los ojos como Bulbasur, el Pokémon, pero es que sigue y dice, aquí de Dios, pues aquel tigre no le había matado a la madre, eso no era maltrato, y no sabían hasta los gatos que la tenía amenazada con matarla también. Y responde ella, pero como nadie lo oyó, dice el abogado que se quieren pruebas claras. Y ahí es yo cuando todos los pelos se me ponen de punta y digo, todavía, o sea, los problemas de las mujeres son los mismos, que es, a las mujeres no se las creen. O sea, este hombre le ha matado a su madre, pero ella, como no lo oyó nadie, decir, amenazarla de muerte, aunque hasta los gatos sepan que la tiene amenazada, o sea, aunque se sepa, el abogado dice que no hay pruebas claras. Entonces es como, Dios mío, seguimos igual. O sea, seguimos igual. El consentimiento de Jenny Hermoso se analiza hasta la última milímetro el vídeo, levanta, no sé cuántos. Un diputado de la Asamblea de Madrid, nefasto, le toca la carita a Almeida y automáticamente tiene que dimitir y todos salen en contra porque entendemos que Almeida no consintió ese tocamiento, ¿no? Es como impresionante. Pero bueno, por también dar así un toque un poco más divertido relajado y gracioso, me he encontrado en otro cuento de, a partir de ahora, mi nueva obsesión, gracias a ti, que me ha encantado todo este repaso, Bea, Emilia Pardo Bazán, que se llama Por el arte, que mete a un personaje claramente maricón con acento en la O, que es un aficionado a la ópera, así que va al paraíso del Real. Lo he leído yo. Sí, que el paraíso del Real es la zona barata del Real, entonces ahí te cuenta toda la fauna que se juntaba ahí, que era impresionante. Entonces, claro, hay un pedazo de mariquita que ella dice, el afeminado, no sé qué, no sé cuántos. El simpático afeminado. Entonces, yo aquí detecto quizá a una Emilia un poquito mariliendre. Porque... No te extrañe. ¿Cómo se llama este personaje? Se llama Gonzalo de la Cerda. Pero es que Gonzalo de la Cerda, luego ella le nombra simplemente la cerda. Entonces decimos, por ejemplo, porque la cerda, de puro quinta esenciado y sabiondo que era en asuntos de música, nos tenía marcados a todos, diciendo cosas muy raras. Aseguraba formalmente que el peor modo de entender y apreciar una ópera era oírla cantar. Eso se queda para el profano vulgo. Los verdaderos inteligentes no gozan con que les interpreten otros las grandes páginas. Han de traducirla a ellos, sin intermediario, en silencio absoluto, leyéndolas con el cerebro y con el pensamiento, lo mismo que se lee un libro. O sea, ¿cómo era la cerda? Menuda era la cerda. Pues de repente te encuentras aquí a Emilia hablando de un maricón, pero con... Vamos, con las cartas encima de la mesa, impresionante. Así que fíjate. Pues volvemos a la bajona porque nos vamos Vaya a despedir con unos textos, repito, publicados en prensa
en su columna, no apunté el nombre de la columna en este momento de su vida, pero tenía un nombre súper... Lo voy buscando yo. Súper gracioso. Es que ha escrito tantas columnas que no te va a salir, pero bueno, puedo poner la información por redes sociales. Leo el primer parrafilio. Busca, si quieres, Emilia Pardo Bazán, mujericidios. Vale. Leo el primer parrafilio que he seleccionado sobre lo que escribió Pardo Bazán. Ya estamos a principios del siglo XX, ya estamos en los años 1900 y poquito. Y el primero dice así: el mujericidio siempre debería reprobarse más que el homicidio. El abuso de poder no es circunstancia agravante. Abuso de poder se refiere a que, como la sociedad todavía considera que la mujer es propiedad del hombre, entonces que el hombre abuse de su propiedad es abuso de poder. Cuando matan a mansalva a la mujer, no debería exigírseles más estrecha cuenta, y sin embargo, en los anales de la criminalidad abundan los mujericidios, impunes muchas veces. El hombre, en general, cree vagamente que por ser hombre tiene derecho de vida y muerte sobre la mujer. Los resultados de esta creencia los vemos diariamente. Pues lamentablemente, querida Emilia, seguimos igual. Y en este año terrible, pues, ¿qué decir? Otro de los parrafillos que ella escribe en su columna: por fin va dándose cuenta la gente, pobrecita, por fin va dándose cuenta la gente de que no es muy interesante, ni poético, ni romántico el gesto de apuñalar a la novia o a la querida en un arrebato de celos brutales y después presentarse ante el señor juez con los pelos erizados y la cara fosca exclamando: no sé lo que hice. Algo que sigue ocurriendo hoy en día. Decía la pobrecilla, por fin va dándose cuenta la gente de que esto no... Crimen pasional, ¿no? Todavía hay quien dice de otra gente que bueno, que es que tuvo un divorcio duro, en fin. Y para concluir este estupendo episodio sobre una estupenda mujer, pues una conclusión que, bueno, pues para despediros con una buena bajona, ¿no? Una buena reflexión. Escribe también: y quédanse ahí los crímenes, los mujericidios se refería, porque ya es igual hablar... Repito, que me he confundido. Venga. Me he equivocado. ¡Ole! Y quédanse ahí los crímenes, porque ya es igual a hablar de los catarros en esta estación o de los sombreros de las señoras en el teatro. Es decir, no le importan a nadie. Son el chascarrillo del día y a otra cosa mariposa. Ella luchó también mucho por estos crímenes de mujeres que la grandísima mayoría se quedaban impunes, porque a las mujeres no le importaban a nadie, y sobre todo si eran de clase baja. Claro. En la clase baja debía ser simplemente el pan de cada día, efectivamente. Entonces, pues espero haber cambiado vuestro punto de vista sobre doña Emilia, una tía divertidísima, una tía modernísima, muy contemporánea, que merece la pena leer, que escribió cosas muy interesantes en un momento histórico muy concreto, con lo cual merece la pena ser leída desde muchos puntos de vista, y que por supuesto puede ser llamada una autora feminista. Y por que favor, tenemos estos tesoros a 2 palmos en nuestra historia, ¿no? Y que también la manera en que nos han contado, o sea, venga, rey tras rey, batalla tras batalla, discusión parlamentaria tras discusión parlamentaria, que por supuesto hay que explicar esas cosas, pero cariño, no es una clasecita, no de repente en un segundo de bachiller sobre la Emilia Pardo Bazán, esclarecedora y reveladora, la exploradora de ya no la historia entre el 19 y el 20, la de ahora mismo, cariño. Viva. Sí, sí. Pues viva la Pardo Bazán. Pues viva completamente. Y nada, hija, y esto ha sido todo por hoy. Enhorabuena por tu programa. Enhorabuena por mi programa. Y... qué mejor homenaje. Ay, madre. A la gallega Pardo Bazán. Dilo. Que venir precisamente a Coruña. A su tierra. Anda, hija. El viernes 27 a asistir a Mal de la Olla. Y si no, pues el sábado 28 a Vigo, en la ciudad más grande de Galicia, con nuestro simpaticísimo show, donde estaremos estaremos felices de veros allí a las oyentas galegas. No descartamos un homenaje a Ana Quiro, lo que surja. Gallegas, todo lo que surja. En Mal de la Olla siempre, y en Puedo Hablar, siempre hay espacio para la improvisación y para la fantasía, y bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Y yo creo que también podemos anunciar que vamos a estar el 2 de noviembre en Fuenlabrada también con Mal de la Olla. Que no sabemos, cuando hemos grabado esto, no sabemos si ya se ha hecho público, pero suponemos que sí. Claro, es que tenéis que entendernos. Yo estoy en México
Ahora mismo, mientras hablamos. Y yo en Sitges. Y tú en Sitges, entonces es un lío. Entonces, creemos que se puede decir. Sí, que vamos a estar el 2 de noviembre en Fuenlabrada. Entonces hay mucha gente de Madrid que a mí me pregunta, ¿y cuándo volvéis a Madrid? ¿Cuándo volvéis a Madrid? Ala, pa' Fuenla. No es Madrid capital, pero chica, hay un simpaticísimo cercanías. Eso es. Y nada, muchas gracias. Brindamos por Una Emilia, copa imaginaria, de con esta copa de vino. Por la Pardo Bazán y por todas vosotras. Brindaremos con un albariño también, Un albariño, ¿no? un godello también. Yo soy más de albariño, Un fíjate. Monterrey. Qué rico, un Chin, chin. pulpito también me comía. Adiós, amigas. Chao.